Graduación universitaria. Mi madre me vendió a un hombre rico. La dote superaba los 10 millones. Oí que era el típico heredero rico de segunda generación. Quedó paralítico de las dos piernas debido a un accidente, y así perdió su derecho a heredar la fortuna familiar. Ahora es rico y tiene mucho tiempo libre, pero mi madre está muy preocupada. He oído que no solo está lesionado en las dos piernas, también es impotente. Vi una oportunidad. Perfecto, rico y prestigioso. Un marido lisiado que no puede tener relaciones sexuales. ¿Qué podría ser más feliz que eso? Así que mi madre y yo nos repartimos la dote, y nos casamos felizmente con él. ¿Por qué casarse con un lisiado? Por el dinero, por supuesto. Qué vulgar y egoísta. El día de la boda. Todavía estaba un poco nerviosa. Él necesitaba una esposa sin pasado para que fuera su trofeo, y mi madre y yo éramos codiciosas. Todas estuvimos de acuerdo al instante. Así que el día de la boda, nos vimos por primera vez. Antes de la ceremonia, mi madre me empujó a la sala de espera del novio, con el pretexto de crear complicidad. Solo quedaban 10 minutos para la ceremonia. ¿Qué tipo de relación íbamos a entablar? Entré sosteniendo la cola de mi vestido de novia, preguntándome cómo saludarlo, pero de repente me quedé paralizada. ¿No se suponía que era un lisiado lamentable, que no podía cumplir con sus deberes conyugales? ¿Quién era el hombre en silla de ruedas? Un traje negro bien cortado, claramente pensado para un banquete de boda, con dos botones desabrochados casualmente, incluso sentado en una silla de ruedas. Tenía la espalda recta, noble y distante, con la mirada hacia arriba, revelando un rostro que me dejó sin aliento, como una luna clara en una noche ventosa. Su rostro era tan hermoso que ni el jade más fino ni el oro podían describirlo. Mi mano resbaló y tropecé con la cola de mi vestido de novia. Caí en una posición extremadamente incómoda, medio arrodillada delante del hombre. Lo miré, tartamudeando. He dicho que me he equivocado de sitio. ¿Me cree? Después de entrar en la habitación, él ya me había mirado varias veces. Ahora estaba sentado erguido en su silla de ruedas, y yo estaba arrodillada allí, hecha un desastre. Su mirada me recorrió, y finalmente se posó en el vestido de novia, que había mandado traer a alguien. Supongo que era terco, pero no estúpido. Para romper el hielo, me levanté rápidamente, y solo pude decir la verdad. Mi madre me ha enviado aquí para que te conozca. El hombre se rió entre dientes. Miró su reloj de pulsera. 5 minutos deberían bastar para celebrar la boda. Recordando que era mi sugar daddy, le pregunté con cautela. ¿Hay algo a lo que deba prestar atención durante la boda? En mi interior, gritaba, pídeme exigencias, pon condiciones y pide más dinero. Pero él me miró, se aflojó la corbata con indiferencia, y dijo, solo sé un jarrón silencioso. Oh, vale, me aparté sabiamente, sin decir nada más, pero mi mirada seguía dirigiéndose hacia él. Soy superficial, soy culpable, me arrepiento de mi entusiasmo injustificado hacia él. Un rostro tan impresionante. Es un verdadero desperdicio. La boda terminó sin incidentes. Un jarrón, nada más sencillo. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme erguida, meter el estómago y levantar el trasero, sonreír alegremente bajo los focos, aguantar hasta que terminara la ceremonia. Eso era el éxito. El pago pareció satisfacerlo. Después de la boda, estaba un poco achispado. Me deslizó una tarjeta bancaria entre los brazos, sin mencionar su propósito, sin mencionar la cantidad, pero por su expresión. Parecía un regalo para mí. Un joven rico no sería tacaño. Lo guardé con cuidado. Un rato después, me acordé de pedirle la contraseña. Además de la tarjeta bancaria, también me lanzó un juego de llaves, y un papel con una dirección y un número de teléfono. Se marchó en un coche privado, y me dijo que tomara un taxi para volver a casa. No tenía ganas de responder al joven maestro. Después de coger la tarjeta bancaria, fui inmediatamente al banco más cercano. Cuando comprobé el saldo en el cajero automático, estaba tan emocionado que me temblaban las manos. Sin embargo, el saldo de la tarjeta bancaria era de 100 yuanes. Eran yuanes, no 10,000. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, hasta que el chico detrás de mí se impacientó y apremió a la chica. ¿Estás dudando por 100 yuanes? Ha pasado media hora. ¿Por qué no te ayudó a darle un poco de incienso? Me sonrojé y retiré la tarjeta, reacia a rendirme. Fui al mostrador para comprobarlo de nuevo. Efectivamente, eran 100 yuanes. Realmente es increíble, aunque no sentíamos mucho el uno por el otro. Me casé con él con un lujoso vestido de novia. 100 yuanes. ¿Está tratando de deshacerse de mí? Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Saqué los 100 yuanes, y utilicé su dinero para coger 3 taxis. Cogí uno, y los otros 2 me siguieron vacíos. Sin embargo, cometí un error. No me di cuenta de que la villa del Sr. Miguel estaba tan lejos. Los 3 taxis me costaron más de 400 yuanes. Los 100 yuanes se habían esfumado.
Acabé gastando más de 300 yuanes. ¡Qué noche tan horrible! En mi noche de bodas, me senté en el sofá, mirando fijamente el rostro apuesto de Miguel. Por mucho que lo mirara, me sentía enfadada. Justo cuando estaba descargando mi frustración en mi corazón, Miguel de repente miró hacia mí. Lucía así, dije, sintiéndome como una cobarde frente a un hombre rico. La mirada de Miguel se posó en mi rostro. Sus ojos eran ligeros y fugaces, pero hacían que mi corazón se acelerara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él curvó ligeramente los labios. Con voz suave, dijo, ¿es hora de dormir? Mi rostro se sonrojó involuntariamente, pero entonces pensé en las palabras de mi madre. Me echaron otro cubo de agua fría por la cabeza. Eso. Eché un vistazo a sus largas piernas en la silla de ruedas. Le pregunté con cautela, ¿necesita que le lleve a la cama? Tras una pausa de 2 segundos, me lamí los labios, y añadí, soy muy fuerte. Miguel se sentó en su silla de ruedas, y se desabrochó 2 botones de la camisa, con una sonrisa despreocupada. Eres muy amable, dije mientras me acercaba, y me arrodillaba frente a él. Después de 2 segundos, Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante, y puso sus manos sobre mis hombros. Sus brazos también eran largos y delgados. Descansaban relajadamente sobre mi cuello. Su aroma era agradable. Era una fragancia fresca y ligera. Mis intenciones eran sencillas. Solo quería demostrarle al mecenas que era una buena persona. Pero él realmente apoyó la cabeza en mi hombro. Un contacto tan íntimo hizo que mi rostro se sonrojara al instante. Se había quitado la chaqueta del traje, y solo llevaba una camisa blanca. Yo me había cambiado el vestido de novia, y llevaba un vestido de cóctel fino y transparente. En el momento en que lo levanté, incluso pude sentir el calor de su cuerpo. Pensando en ello, me sentí un poco ansiosa. Mis pies tropezaron, y volví a pisar la falda de Ana. Con el peso sobre mi espalda, caí al suelo. Me quedé allí tumbada, demasiado asustada para levantarme. Juro que no soy una mujer tonta. He sido bastante inteligente y lista toda mi vida. No sé qué me pasa hoy. Una segunda oportunidad en el amor. No habría pasado nada si me hubiera caído sola. Pero también tiré al suelo a mi sugar daddy. Después de mucho tiempo, no oí ningún movimiento al otro lado. De repente, sentí un poco de pánico. ¿Lo había dejado inconsciente? Justo cuando estaba a punto de levantar la vista, oí su voz delante de mí. Era baja y débil. Me levanté, y me acerqué con cuidado. Me arrodillé, e intenté explicarle, pero de repente me agarró con fuerza por la muñeca. Miguel me agarró de la muñeca y me tiró con fuerza. Caí en sus brazos. El suelo estaba helado. Miguel yacía en el suelo, con una mano agarrándome con fuerza. Me miró mientras yo estaba tumbada sobre él. Al ver a este hombre de cerca, seguía siendo increíblemente guapo. Me miró fijamente sin pestañear, apretando los dientes y diciendo, ayúdame a llevarte a la silla de ruedas. Puedo llegar a la cama yo sola, o está bien. La mirada de Miguel era demasiado intensa. No me atreví a mirarle a los ojos. Evitando su mirada, le ayudé a levantarse. Sin embargo, me había caído bastante antes. La silla de ruedas todavía estaba a unos pasos de distancia. Pensando en que Miguel estaba discapacitado y no podía ponerse de pie, le ayudé a sentarse de nuevo en el suelo. Siéntate tú primero. Yo iré a empujar la silla de ruedas. Miguel no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. Supuse que se estaría arrepintiendo. Aunque fuera a comprar un jarrón, debería haber comprado uno inteligente. Para compensarlo, corrí hacia él y empujé la silla de ruedas. Extendí la mano para ayudarlo a levantarse, pero no se movió. ¿Estaba haciendo un berrinche? Lo miré, pero él suspiró y dijo con voz ronca, me estás pisando el pie. Lo siento. Para compensarlo, reuní todas mis fuerzas. Me agaché y lo levanté para sentarlo en la silla de ruedas. Pero Miguel parecía insatisfecho. Apretó los labios con fuerza, y se le enrojecieron las orejas. Cuando habló, casi apretó los dientes y me espetó. Te he dicho que me ayudes, no que me lleves. Eres muy difícil de contentar. Asentí con la cabeza. Empujé la silla de ruedas hasta la cama, y quise ver cómo se metía en ella, pero oí su voz, ligeramente bajada. Date la vuelta y haz lo que te digo. Pero había un pequeño espejo en la mesa frente a nosotros. En el reflejo, vi claramente a Miguel sentado en la silla de ruedas. Presionó las manos contra la cama y se impulsó hacia arriba. Luego se oyó un ruido sordo. El hombre había caído. El ambiente era incómodo. No sabía si darme la vuelta o no. Justo cuando dudaba, lo oí hablar en voz baja detrás de mí. Parecía un poco molesto. Sonaba bastante impaciente. ¿Qué haces ahí parado? Me di la vuelta rápidamente. Miguel estaba sentado en el suelo. Sus piernas parecían bastante débiles. Se mordía los labios con fuerza. Tenía las orejas rojas. Quizás las 2 caídas consecutivas habían herido el orgullo de Miguel. Para que se mantuviera firme,
Le puse el brazo sobre mi hombro, y le ayudé a levantarse mientras le consolaba con ternura. No te lo tomes a pecho. Si yo fuera discapacitado, ni siquiera podría limpiarme el culo, y mucho menos hablar. Antes de que pudiera terminar, Miguel apretó con fuerza mi hombro. Cállate. Con eso, ayudé a Miguel a llegar a la cama, y recibí sus órdenes. A partir de ahora, cuando salgamos, solo sonríe y no hables. Bueno, él me paga, así que hago lo que dice. No me deja hablar. Podría beber agua por la nariz. En nuestra noche de bodas, había planeado dormir en el suelo, pero Miguel no me dejó. Me dijo que durmiera a su lado, bajo la misma manta. En realidad, yo estaba dispuesta, pero aún quería parecer tímida, mientras me sonrojaba y dudaba, diciendo, no, eso no está bien. De repente me entregó una tarjeta bancaria. Me detuve un momento. Otros 100 yuanes. Un trato de 200.000 yuanes. Le arrebaté la tarjeta. Sonreí y la cogí. Esa noche fue muy tranquila. Solo hacía un poco de frío. Ese cabrón, en mitad de la noche, me quitó la manta. Me estaba congelando. Tuve que arrastrarme hasta él y acurrucarme contra él. Conseguí cubrirme la mitad con la manta. Recuerdo vagamente que su cuerpo estaba inusualmente caliente, como un calentador portátil. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Miguel ya estaba sentado en su silla de ruedas. No tengo ni idea de cómo llegó allí. La silla de ruedas estaba justo al lado de la cama. Miguel sostenía un libro, y leía con atención. La luz del sol era cálida, y proyectaba un brillo dorado alrededor de sus cejas y pestañas. Estaba absolutamente impresionante. Yo estaba perdida en mis pensamientos. Miguel giró de repente la cabeza y me miró. Bajemos a comer, dijo. Sí, respondí. Me fijé en las ojeras que tenía. ¿No había dormido bien la noche anterior? Estaba agarrado a la manta y dormía profundamente. Miguel dejó el libro, y salió de la habitación en su silla de ruedas. Me levanté rápidamente de la cama para asearme. Sin querer, eché un vistazo al libro que Miguel había estado leyendo, y no pude evitar quedarme paralizada. El verdadero Sambucón. Los jóvenes maestros tan nobles son tan infantiles. Después del desayuno, Miguel salió de casa. Antes de irse, me dio instrucciones. No importaba a dónde fuera ese día. Tenía que estar vestida y lista en casa a las 7 de la tarde. Me llevaría al banquete de la familia Miguel esa noche. Acepté obedientemente. Un banquete en la casa de una familia rica. No era un asunto trivial. Además, ayer me había casado con Miguel. Todas las personalidades y comerciantes importantes habían venido a felicitarnos, pero nadie de la familia Miguel estaba presente. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Miguel, no parecía importarle. No tenía que trabajar, y quedarme en esta villa vacía era aburrido. Así que llamé a un taxi y salí a dar un paseo. El garaje de Miguel estaba lleno de coches de lujo cubiertos de polvo, pero no me había dejado un chofer, y yo ni siquiera tenía carné de conducir. Con mi tarjeta bancaria en la mano, tomé un taxi hasta el centro comercial más lujoso de la ciudad. El centro comercial estaba abarrotado, pero la mayoría eran como yo, solo miraban y no compraban. Después de todo, los precios allí eran de decenas de miles. No era algo que la gente normal pudiera permitirse. Después de dar una vuelta durante un rato, salí con las manos vacías. Me dolía mucho el estómago. Recordé que tenía papel en mi bolso, así que me di la vuelta y fui al baño público. Quizás porque era fin de semana. El centro comercial estaba demasiado lleno. El baño de mujeres tenía una larga cola. El baño de hombres, sin embargo, estaba vacío. Me dolía tanto el estómago, que no podía aguantar más. Entré silenciosamente en el baño de hombres. Cerré la puerta con llave y me puse en cuclillas. Justo cuando me subí los pantalones y tiré de la cadena, alguien golpeó 2 veces la mampara que tenía al lado, y se oyó una voz grave de hombre procedente del cubículo contiguo. Disculpe, ¿me presta 2 hojas de papel? La voz era grave, magnética y ligeramente ronca. Sonaba muy agradable. Saqué rápidamente el papel que me quedaba en el bolso, y se lo entregué sin mirar. Sin embargo, unos segundos después, me lo devolvió. Esto no está bien, ¿verdad? ¿Tienes papel? Estaba confundido. Entonces miré hacia abajo, y vi que lo que me habían devuelto era la compresa que guardaba en mi bolso. Me puse rojo como un tomate. Rápidamente saqué unos pañuelos de papel y la volví a meter dentro. Disculpe, me he equivocado. La otra persona tardó unos segundos en responder. Su tono era ligeramente elevado. De repente recordé que estaba en el baño de hombres. No me atreví a responder. Me di la vuelta y salí corriendo. A las 7 de la tarde, cuando llegué a casa, ya me había puesto un vestido de fiesta, y estaba sentada en el sofá con el maquillaje hecho. En cuanto vi la figura en la silla de ruedas, corrí hacia él, y levanté el dobladillo del vestido para lucirlo. ¿Te parece que me queda bien? Admito que a veces me pierdo en mis pensamientos.
y digo cosas inapropiadas. Pero en el camino hacia la belleza, no he cometido ningún error. Desde banquetes de lujo, hasta bares y discotecas. Nunca he cometido un error de moda. La mirada de Miguel se posó en mí durante 6 o 7 segundos. Antes de alejarse ligeramente, dijo en voz baja, «Está bien». ¿Qué significa, está bien? Era evidente que estaba evitando mi mirada. No se atrevía a mirarme. Era mi sugar daddy. Por supuesto, no iba a delatarle. Así que me ofrecí voluntaria para sustituir a la asistente de Miguel. Empujé la silla de ruedas hacia la puerta. La villa de Miguel no estaba muy lejos de la finca de la familia Miguel. Era un trayecto de unos 20 minutos. Durante el camino, Miguel no dijo ni una palabra, pero noté que su expresión se volvía cada vez más sombría. Parecía que los rumores eran ciertos. La relación entre Miguel y la familia Miguel parecía bastante tensa. Esta era la finca de la familia Miguel. Me paré en la entrada y miré a mi alrededor. No era una villa lujosa, sino una finca. Hasta donde alcanzaba la vista, no se veía el final. Después de mirar a mi alrededor durante un momento, me di la vuelta y me dirigí hacia la entrada, con Miguel como escolta. Entramos sin problemas. Cuando casi me pierdo, el mayordomo nos llevó a una casa y abrió la puerta. Empujé a Miguel al interior. El salón de banquetes era enorme. Solo había unas pocas docenas de personas dentro. En el momento en que entramos, casi todas las miradas se posaron sobre nosotros. Sonreí levemente y empujé la silla de ruedas con confianza hacia el interior, dirigiéndome hacia el salón principal. Allí había un hombre y una mujer. El hombre vestía un traje bien cortado y se mantenía erguido y recto. La mujer se apoyaba en él. Llevaba un vestido rojo. Su elegante figura se mostraba en todo su esplendor. Esa pareja era claramente los protagonistas. Efectivamente, cuando nos acercamos, Miguel se detuvo durante 2 segundos. Llamó con voz grave, «Hermano». Mi suposición era correcta. El hombre era Carlos, el heredero de la familia Miguel. Carlos asintió ligeramente. Su mirada se posó en Miguel, pero se posó en mí. Su mirada era penetrante. A diferencia de la indiferencia y el descuido de Miguel, su mirada estaba llena de un sentido de posesión y agudeza, lo que hacía difícil sostener su mirada. Me obligué a reprimir mi sorpresa, y seguí a Miguel llamándole, «hermano». Sin embargo, al oír mi voz, Carlos levantó ligeramente las cejas. Un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos profundos e inmóviles. Al momento siguiente, su mirada se desvió de mi rostro, y se posó ligeramente en mi muñeca. Estaba un poco desconcertada. Bajé la vista hacia mi muñeca, y vi una pulsera de plata en mi mano derecha. La llevaba puesta desde hacía rato, porque no desentonaba con el atuendo de hoy, y no me la había quitado. Seguía desconcertada, cuando volví a levantar la vista, y me di cuenta de que Carlos ya había desviado la mirada. La mirada anterior debía de haber sido producto de mi imaginación. La presencia de este hombre era demasiado abrumadora. Afortunadamente, no se quedó mucho tiempo. Intercambié unas palabras con Miguel, y luego me levanté y me fui al otro lado. A Miguel no parecía gustarle socializar con la gente. Me pidió que lo empujara a un rincón, y no habló con nadie. Se quedó sentado en silencio en su silla de ruedas, con la mirada recorriendo casualmente a una persona tras otra, pero sin decir una palabra. Al cabo de un rato, me sentí un poco aburrido, así que le sugerí que fuéramos al baño. Miguel asintió, sin decir nada. En el pasillo, al ver que no había nadie alrededor, saqué un cigarrillo de la bolsa decorativa que llevaba. Dije que iba al baño, pero en realidad me apetecía fumar. Sin embargo, justo cuando encendí el cigarrillo, oí pasos detrás de mí. Mientras intentaba apagar el cigarrillo frenéticamente, una voz que reconocí vagamente vino de detrás de mí. «No lo apagues. Dame uno». Escondí el cigarrillo detrás de mi espalda, y me di la vuelta para mirar. Era Carlos. Se acercó y se detuvo a 2 pasos de mí. Extendió la palma de la mano hacia mí. Me estaba pidiendo un cigarrillo. Dudé. «Este cigarrillo es barato, y es un poco fuerte». «No pasa nada», dijo Carlos, curvando los labios. Parecía que estaba sonriendo. Como ya lo había dicho, no pude hacer otra cosa que abrir mi bolsa y sacarle otro cigarrillo. Carlos cogió el cigarrillo y el mechero. Mientras lo encendía y exhalaba el humo, se volvió para mirarme. No me reconoció. Estaba un poco aturdido, pero aún así respondí torpemente. «Yo te reconozco. ¿No eres el hermano mayor de Miguel?». Carlos dio otra calada al cigarrillo. El perfil de su rostro era muy atractivo. «Gracias por el pañuelo esta tarde». «¿Tú?», exclamé sorprendido. Antes de que pudiera procesar esto, una figura en silla de ruedas apareció a la vuelta de la esquina. Miguel se empujaba a sí mismo en la silla de ruedas. Levantó los párpados y me miró con indiferencia. ¿Quién era él? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Por otro lado, Carlos sostenía un cigarrillo entre los dedos, con expresión tranquila e indiferente. Bajo la mirada de Miguel,
levantó la mano y dio otra calada al cigarrillo. No tenía intención de responder a la pregunta de Miguel. Yo estaba perdida. ¿Cómo podía explicar esto? Que había ido a un centro comercial de lujo esa tarde, y había entrado en el baño de hombres, y le había dado una compresa a su hermano en el cubículo de al lado. Eso me haría parecer demasiado ingenua. Mientras dudaba, Miguel volvió a hablar. Vamos. Giró la silla de ruedas y se marchó. Yo me apresuré a seguirlo. Al pasar junto a Carlos, él habló de repente. Su voz era baja. El cigarrillo está bueno. Gracias. Los dos intercambios sin sentido terminaron. Salí corriendo. Empujé la silla de ruedas de Miguel hacia adelante. No soy tonto. Sé quién es mi papi. Aunque Carlos es mucho más rico que su hermano menor. Quizás porque la familia Miguel es tan grande. Lo llaman banquete familiar. Pero parece más bien una fiesta de cóctel de clase alta. Me quedé detrás de Miguel, con las manos apoyadas en la silla de ruedas, sonriendo a todos los que pasaban. Sin embargo, entre la multitud que iba y venía, ni uno solo se detuvo a saludar a Miguel. Parecía que Miguel no solo había perdido su posición como heredero, sino que su estatus dentro de la familia era también lamentablemente bajo. Pensando en ello, sentí un poco de pena por él, pero Miguel parecía completamente indiferente. Al contrario, parecía disfrutar de la paz y la tranquilidad. Extendió la mano y cogió un pastelito de la mesa que tenía al lado. Lo sostuvo en la mano izquierda. Con la derecha, me hizo una señal para que me acercara. Obedientemente, me incliné hacia adelante. Su mano me pellizcó suavemente la mejilla. Luego, me metió el delicado pastelito en la boca. Un ligero sabor dulce se extendió por mis labios y dientes. Miguel aplaudió. Se sacudió las migas de los dedos con indiferencia. ¿Qué tal está? Delicioso. Miguel asintió con la cabeza. Empaquetémoslo y llevémonoslo. Me quedé un poco atónita. En mi mente, apareció una escena de mi infancia en el campo. Las tías estaban empaquetando el pollo asado en bolsas de plástico. Volviendo a mis sentidos, agarré en silencio los mangos de la silla de ruedas y miré a Miguel. El estatus del joven maestro en la familia Miguel era realmente muy bajo. Solía leer muchas novelas de jefes dominantes. En esas historias, cuando la protagonista se enamora de un joven maestro, él siempre hace un gesto generoso con la mano, y le dice al chef que prepare raciones extra para ella. Pero el pobre Carlos, cuando hacía un gesto con la mano, era solo para que recogieran las cosas y se las llevaran. El banquete familiar fue relativamente tranquilo, pero solo por parte de Miguel, con Carlos en el centro. El área a su alrededor estaba llena de gente, animada y bulliciosa. No pude evitar echar un vistazo varias veces. Sin embargo, todas estas personas eran tratadas con indiferencia. Carlos estaba solo, con expresión indiferente, excepto por la mujer a su lado. No había hablado con nadie más. Incluso en este supuesto banquete familiar, la gente estaba dividida en diferentes clases sociales. Me pareció aburrido, así que aparté la mirada, y me preparé para charlar con Miguel. Al bajar la cabeza, vi que Miguel miraba a lo lejos. Él también miraba a la multitud, pero parecía que no miraba a Carlos. En cambio, miraba a la mujer que estaba junto a Carlos. Si no me equivocaba, esa mujer debía de ser su futura cuñada. En los 2 días que llevaba conociendo a Miguel, siempre había tenido una mirada distante. Era como si nada en el mundo pudiera despertar su interés. A menudo pensaba para mí mismo, este hombre tiene un rostro tan atractivo que parece odiar al mundo, pero la mirada que acababa de dirigir a esa mujer era claramente intensa. Parece que Miguel siente algo más que un simple interés por su futura cuñada. Cuando Miguel apartó la mirada, yo también giré la cabeza. Como buen adorno, sabía mejor que nadie lo que estaba pensando el sugar daddy. Si seguía adivinando, perdería mi trabajo. Había pensado que mientras me mantuviera alejada de Miguel, hasta que terminara el banquete familiar. Sin embargo, los problemas no se encontraron. El banquete estaba a mitad de camino, cuando se acercó una mujer con un vestido de noche negro. Parecía tener 25 o 26 años, antes incluso de que hablara. Por su aspecto supe que no sería una rival fácil. Era guapa, pero su rostro era afilado e inflexible. Efectivamente, al acercarse, su mirada recorrió a Miguel con tono condescendiente. ¿Cómo va la pierna? He oído a mi hermano mayor, que quizá no vuelvas a caminar nunca. No pierdas la esperanza. Quizás haya un milagro en este mundo. Ese tono no parecía el de una dama noble, sino más bien el de una chismosa del pueblo masticando semillas de girasol. ¿Cómo reaccionó Miguel? No reaccionó en absoluto. Ni siquiera le dirigió una mirada. Dejó que ladrara como un perro a su lado. La otra persona permaneció impasible, pero la otra persona no se rindió. Cogió casualmente 2 copas de vino que había al lado. Le entregó una a Miguel. Tenía algo que hacer, así que no pude asistir a tu boda. Ven, toma una copa de vino de boda atrasada. Sin embargo, Miguel no la tomó.
La mano de la mujer que sostenía la copa se quedó paralizada en el aire. Parecía un poco avergonzada. Tras una pausa de 2 segundos, él me miró. La copa de vino que no había entregado volvió a colocarse delante de mí. Eché un vistazo a Miguel. Quizás se dio cuenta de mi mirada. Miguel habló en voz baja, pero sin perdonarle. La hija adoptiva de Ana me había confesado sus sentimientos en privado. Me sentí un poco incómodo. ¿Podía decirse eso? Al ver la expresión de Miguel, quedó claro que debía de haberla rechazado sin piedad en su momento. No era de extrañar que Ana se hubiera mostrado tan sarcástica antes. Era amor convertido en odio. Ana llevaba un rato sosteniendo el vino. Algunas personas ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando allí. Al ver que Miguel no tenía intención de detenerla, alargué la mano para coger el vino. Aunque fuera una hija adoptiva, seguía siendo la hija mayor de la familia Miguel. La hija mayor estaba ofreciendo vino. ¿Cómo podía rechazarlo? Sin embargo, en el momento en que cogí la copa, Ana soltó el vaso antes de tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, el vaso cayó sobre el cuerpo de Miguel. El vino tinto empapó su traje, y la camisa blanca que llevaba debajo quedó manchada de rojo. Tenía un aspecto completamente desaliñado. El vaso rodó 2 veces por el cuerpo de Miguel, y luego cayó al suelo. Se oyó un sonido seco. El vaso se rompió, y los fragmentos volaron hacia mis pies. El dolor fue agudo. La expresión de Ana cambió al instante. Levantó las cejas y me preguntó con dureza. Solo brindaba por ti por respeto a Miguel. Si no querías beber, no pasa nada. ¿Pero qué has querido decir con tirar el vaso? Después de atraer con éxito la atención de todos, no se olvidó de añadir una frase más, para elevar el significado de este pequeño incidente. Si tienes alguna queja, ¿por qué nadie haya asistido a la boda? Dilo directamente. Pero esto es un banquete familiar de la familia Miguel. Has roto la copa en público. ¿Estás desafiando a la familia Miguel? Fruncí el ceño. Me está poniendo en un aprieto. Quería rebatirle, pero era consciente de la presencia de Miguel. Le eché un vistazo. Seguía con esa expresión indiferente, pero cuando le miré, levantó ligeramente las cejas. No sabía si lo había malinterpretado, pero lo interpreté como un gesto tranquilizador. Nunca ha sido alguien que se ande con rodeos conmigo, así que decidí creerle. Señorita Ana, no intente culparme de desafiar a la familia Miguel. Es la primera vez que pongo un pie en la casa de los Miguel. Siempre he seguido las reglas de la familia Miguel. No tengo intención de causar problemas. Lo que pasó antes fue un accidente. Pero si insistes en buscar una excusa, entonces asume que no me gustas. Después de decir eso, fingí sorpresa. Hablé en voz alta para que todos en el salón de banquetes pudieran oírme. Y continué, pero la señorita Ana no pensará que es porque le confesaste tus sentimientos a mi marido en privado, por lo que le guardo rencor, ¿verdad? En cuanto las palabras salieron de mi boca, me tapé la boca con un pañuelo. ¿De verdad había dicho eso? El rostro de Ana pasó de pálido a blanco. ¿Qué tonterías estás diciendo? Miguel es mi hermano. ¿Cómo podría confesarle mis sentimientos? Además, solo es un lisiado. ¿Qué tiene que ofrecer? Estaba furioso. Parece que el asunto de que él le confesara en secreto sus sentimientos a Miguel no podía sacarse a relucir abiertamente. Al fin y al cabo, se mirara como se mirara, ambos eran hijos de la familia Miguel. Me encogí de hombros y miré a Miguel con expresión de agravio. Miguel, ¿he dicho algo malo? Miguel no me miró, pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, como si estuviera sonriendo. Afortunadamente, Miguel respondió, con gran apoyo. Habló en voz baja, con un tono que no dejaba lugar a dudas, dejando clara la postura de Miguel. Al mismo tiempo, se volvió para mirarme, dirigiéndose a mí, pero su voz indiferente resonó en todo el salón del banquete, llegando a los oídos de todos. El video de la confesión seguía allí. Si te interesa, te lo mostraré más tarde. Miré a Ana a la cara, y le respondí sonriendo. Claro, me encantaría verlo. ¿Cómo es confesar tus sentimientos a tu propio hermano? La señorita Ana es realmente abierta, como alguien que ha regresado de Liuyan. Sus pensamientos son realmente progresistas. Frente a nosotros, el secreto de Ana había sido revelado. Ya no podía contenerse más. Solo nos separaban 1 o 2 pasos. Ella dio un paso adelante, levantó la mano hacia mí. Su mano cayó con fuerza, pero no me golpeó. Una alta, otra baja. Ambas manos agarraron con fuerza las muñecas de Ana. Tras unos segundos de silencio, un grito ahogado llenó el aire. Una mano salió de Miguel. Estaba sentado en una silla de ruedas, con el brazo ligeramente levantado, deteniendo a Ana. La otra mano, que tenía a todos boquiabiertos, pertenecía a Carlos. Este hombre, que había entrado en el salón de banquetes con expresión fría, ignorando todos los saludos, agarró la muñeca de Ana. Su voz era fría y dura. ¿Qué tipo de palabras eran esas? 4 palabras pronunciadas con dura crítica, silenciando instantáneamente a Ana.
El hombre que acababa de hablar en tono sarcástico a Miguel, ahora estaba allí de pie, correctamente, sin atreverse ni siquiera a respirar fuerte. Carlos no dijo nada más, o más bien, dada su posición, 4 palabras eran más que suficientes. Su mirada pasó por encima de Ana, deteniéndose brevemente en mi rostro, antes de darse la vuelta y marcharse. La mujer vestida de rojo que estaba junto a Carlos se acercó, a diferencia de la arrogancia y el aire dominante de Ana. Ella primero saludó con la cabeza a Miguel, luego me miró, y extendió su mano, que parecía de jade, hacia mí. Hola, soy Elena, la prometida de Carlos. Me apresuré a estrecharle la mano. Elena era realmente un nombre que no pegaba con su apariencia, un nombre tan delicado y sencillo, pero ella era increíblemente hermosa. Su maquillaje era impecable, y cuando me sonrió, casi me pierdo en su belleza. Era realmente una mujer capaz de cautivar a cualquiera. No era de extrañar que pudiera estar al lado de Carlos. Después de intercambiar unas palabras, Elena también se marchó. Me di cuenta de que la mirada de Miguel había estado fija en su futura cuñada todo el tiempo. Ni una sola vez apartó la vista. No sabía que fuera tan romántico. Después de que Elena se marchara, Miguel permaneció en silencio, pero empezó a insistirme para que le trajera más vino, una copa tras otra. Frunció el ceño, pareciendo sumido en sus pensamientos. Más tarde, no pude aguantar más, y le susurré: beber demasiado es malo para la salud. Deberías beber con moderación. Sin embargo, Miguel me miró, rebuscó en su bolsillo durante un momento, sacó una tarjeta, y me la entregó. Cállate. Me quedé mirando la tarjeta durante 2 segundos, y justo cuando iba a preguntar cuánto había dentro, Miguel habló: 50,000, sin contraseña. De acuerdo, señor. Cogí la tarjeta y me quedé en silencio, sosteniéndola con fuerza en la mano. La examiné repetidamente, y no pude evitar pensar que ese tipo debía de ser un traficante de tarjetas. ¿Cómo podía sacar una tarjeta con una cantidad tan grande en cualquier momento? Después de esperar impacientemente, la cena familiar finalmente terminó. Respiré aliviado, y empujé a Miguel al asiento del copiloto. Después de subir al coche, Miguel se quitó la chaqueta del traje, se frunció las cejas, cerró los ojos y se recostó contra el asiento. Se mordió el labio. Me incliné rápidamente, pero justo entonces el coche giró una esquina. No estaba bien sentado, y caí en los brazos de Miguel. Qué raro. En el momento del impacto, instintivamente extendí la mano, pero a través de la camisa, sentí como si tocara sus abdominales. La textura era firme, y los contornos eran claros. Estaba desconcertada. ¿Cómo había conseguido este tipo esos músculos? Sentado en una silla de ruedas, levantando mancuernas en trance. El sonido de las pesas chocando contra el suelo venía de arriba. Ya había tenido suficiente. Volví a la realidad. Retiré la mano y me senté recta. Me reí nerviosamente. Intenté explicarme. El coche giró. No me senté bien. Miguel respondió con indiferencia. Luego abrió los ojos y miró al conductor en el asiento delantero. El aumento de sueldo del mes que viene. El conductor le dio las gracias repetidamente, sonriendo sutilmente. Las comisuras de sus labios casi llegaban a las orejas, pero no dijo nada. Después del incidente del aumento de sueldo, le pregunté en voz baja: ¿qué querías decirme antes? Miguel me miró de reojo. Sacó una bolsa de diseño elegante de algún lugar. Me la puso en la mano. La abrí. Eran unos pasteles envueltos que había comprado antes. Se había acordado. Me quedé paralizada un momento antes de cogerlos. El chef privado de la familia rica era muy hábil. Estos pasteles tenían sabor a almendra, dulces, pero no empalagosos. Estaban especialmente deliciosos. No pude resistirme. Cogí uno y se lo acerqué a los labios de Miguel. Prueba uno. Miguel bajó la mirada y me miró. Al menos me está dando un poco de cara. Abrió la boca y le dio un mordisco. La segunda noche, compartimos la misma cama. Fui yo quien ayudó a Miguel a meterse en la cama. Antes de acostarnos, un asistente dedicado ayudó a Miguel a ducharse. Cuando salió del baño, ya llevaba un pijama negro. La seda combinaba con la que yo llevaba puesta. Era un conjunto de pareja. Solo había una luz nocturna encendida en la habitación. Me apresuré a empujar su silla de ruedas. Incluso me olvidé de ponerme los zapatos. Mis pies descalzos en el suelo no estaban demasiado fríos. Solo me sentía un poco avergonzada. Miguel y yo éramos, como mucho, una pareja contractual. ¿Qué era eso de ir vestidos como una pareja? Era un poco vergonzoso. Mientras lo empujaba hacia la cama, él frunció el ceño y siguió instándome a que continuara, hasta que lo ayudé a subir a la cama. Entonces miró mis pies descalzos en el suelo, y dijo: el suelo está frío. Así que obedientemente me metí en la cama. Este hombre, aunque impaciente con sus piernas, y algo indiferente, era lo suficientemente considerado como para darse cuenta de mi incomodidad. Por la noche,
De repente recordé cómo había caído en los brazos de Miguel ese día. Ese abrazo cálido y apretado. Una vez que lo pensé, ya no pude dormir. Miguel, a mi lado, dormía profundamente. Quizás era porque había bebido alcohol. Dormía profundamente. Incluso murmuraba en sueños. Lucía, esa tarjeta no tiene dinero. Después de decir eso, se volvió a dormir en un instante, pero yo agarré la tarjeta bancaria que me había metido en la mano ese día, y no pude dormir nada. Cuando me desperté por la mañana, la cama estaba vacía. Pensé que ya debía de ser mediodía, pero cuando corrí las cortinas, todavía estaba gris fuera. Eché un vistazo al reloj, y vi que solo eran poco más de las 5. Bostecé, y arrastré mis zapatillas hasta el baño. Quería volver a la cama para echar una siesta. Estaba un poco preocupada por la diarrea. Él no se movía mucho. Era muy temprano. ¿Dónde podría haber ido? Así que, me envolví bien en mi pijama, y salí del dormitorio. La luz del pasillo estaba encendida, pero la luz era tenue. Caminé hacia la escalera, y eché un vistazo. El salón de la primera planta también estaba vacío. Pensé que quizá Miguel había salido a hacer algo. Justo cuando estaba a punto de volver al dormitorio, de repente oí la voz de Miguel. Su tono era bajo y frío. ¿Qué había dicho exactamente? No lo oí con claridad. Siguiendo el sonido, parecía que la voz provenía de una habitación situada al lado del pasillo de la primera planta. No debería haber sentido curiosidad. Debería haber optado por ignorarlo. Pero, por alguna razón, bajé silenciosamente las escaleras y me acerqué. En la puerta de la habitación, me quedé a un lado, conteniendo la respiración, espiando a través de la puerta entreabierta para observar la escena en el interior. Sin embargo, lo que vi me dejó sin palabras. Ese hombre indiferente, que parecía desinteresado en todo, ahora parecía una persona diferente. Una camisa de seda negra le colgaba holgadamente sobre el cuerpo. Estaba sentado en la silla. Sus cejas eran frías. Su mirada titilaba. La malicia en sus ojos en comparación con Carlos no era menor en un minuto. Después de dar instrucciones claras, Miguel se recostó, encendió un cigarrillo, hablando con naturalidad. Desvié ligeramente la mirada, y me di cuenta de que, además de los pocos guardaespaldas, vestidos de negro que rodeaban a Miguel, había un hombre arrodillado en el suelo delante de él. El hombre arrodillado estaba de espaldas a mí, y no podía verle la cara. Cuando Miguel terminó de hablar, el cuerpo del hombre se tensó notablemente, pero permaneció en silencio. Miguel tampoco dijo nada. Simplemente se llevó el cigarrillo a los labios y se quedó mirándolo. Desde mi ángulo, solo podía ver la cara de Miguel, y el brillo helado de sus ojos. Después de pasar unos días con él, me di cuenta de lo abrumadora que era la presencia de Miguel. Perdido en mis pensamientos, Pablo apareció en la habitación, y habló en voz alta, como si le recordara al hombre arrodillado que confesara. Me sobresalté y me tembló la mano, empujando la puerta para abrirla un poco. La puerta estaba entreabierta. Me quedé allí, apoyada en la silla, y Miguel, que estaba sentado allí con un aura amenazante, lentamente fijó sus ojos en mí. El ambiente era incómodo y pesado. Me obligué a mirar a Miguel. Me desperté y no te vi. Estaba un poco preocupada, así que bajé a ver cómo estabas. Si todo está bien, volveré arriba. Cuando me di la vuelta para irme. Espera, dijo Miguel. Habló en voz baja, ya no con el tono despreocupado y despreocupado del pasado. Habló con voz tranquila. Esas dos palabras cortas estaban llenas de frialdad. Respiré hondo, me di la vuelta, pero vi que la mirada de Miguel estaba fija en mis pies. Frunció ligeramente el ceño. Seguí su mirada. Estaba descalzo en el suelo. Antes, para poder escuchar mejor, me había quitado los zapatos en la escalera. Había caminado hasta allí descalzo. Estaba demasiado nervioso, y ni siquiera notaba el frío. Miguel hizo un gesto a uno de sus ayudantes. El ayudante lo entendió inmediatamente, y acercó la silla de ruedas, para ayudar a Miguel a sentarse. Mi padre se acercó a mí primero. Sus ojos seguían fríos, y me hacían sentir un poco incómodo. Quería llamarlo, pero me detuve después de decir su apellido. ¿Cómo debía llamarlo en un momento así? Llamarlo, Sr. Miguel, me parecía demasiado formal. Llamarlo, Miguel, me parecía demasiado informal. No éramos tan íntimos como para llamarle por su nombre de pila. Estaba indeciso. Miguel dio el primer paso. Se inclinó y me agarró de la muñeca. Me atrajo hacia él. Caí en sus brazos. Miguel estaba sentado en la silla de ruedas. Yo estaba sentado en su regazo. Mi corazón latía con fuerza. No era porque fuera tímido. Era porque estaba nervioso. Este hombre ya no podía usar las piernas. Si me quedaba así, ¿no sería aún más inútil, verdad? Así que me apresuré a levantarme usando los reposabrazos de la silla de ruedas. Pero debí de pulsar el botón equivocado. La silla de ruedas rodó lentamente hacia la pared que teníamos delante. Afortunadamente, Miguel la detuvo a tiempo.
Frunció el ceño y me empujó de nuevo a la silla de ruedas. Siéntate, dijo en un tono frío. Estaba un poco asustado. Solo pude obedecer. Así que Miguel me sujetó con fuerza contra su pecho, y maniobró la silla de ruedas para subir las escaleras conmigo. La villa tenía ascensor, así que no había que preocuparse de que Miguel subiera y bajara las escaleras. Así, regresé a mi habitación con el cuerpo rígido, por miedo a aplastarlo. No me atreví a mover ni un músculo en todo el trayecto. Cuando llegué a la cama, tenía la cara ardiendo. Si no fuera por las molestias del momento, me hubiera gustado llamar a mi madre, para decirle que no creyera más esos rumores. ¿Quién dijo que una mujer con las piernas discapacitadas no puede tener una vida normal? La silla de ruedas se detuvo junto a la cama. Me bajé rápidamente y me senté junto a la cama. Déjame ayudarte a meterte en la cama, le pregunté en voz baja, con la cara roja. Miguel se frotó las sienes. No hace falta. Quédate aquí sentada un rato, dijo en voz baja. Aún es temprano. Duerme un poco más. Después de todo, acabamos de pillarle haciendo algo. Esta vez no me atreví a desobedecer, así que obedecí como me dijo. De hecho, aún era temprano. Pronto, el sueño me venció. Cuando mi conciencia comenzó a desvanecerse, sentí que alguien se metía en la cama. Se acostó a mi lado, e instintivamente rodeé su cintura con mis brazos, y envolví mis piernas alrededor de él. En casa, me encantaba dormir con un gran oso de peluche. Siempre lo hacía con las manos y los pies. Vagamente, la persona a la que abrazaba pareció tensarse. Cuando me desperté, el sol ya brillaba sobre mi trasero. Abrí los ojos. Sin querer, nuestras miradas se cruzaron. Sus pupilas oscuras y profundas eran insondables. Bajó la mirada. Era Miguel. Todavía llevaba puesto ese pijama negro. Los botones del cuello estaban desabrochados. Las dos clavículas expuestas eran delicadas y hermosas. Me obligué a apartar la mirada. Entonces me di cuenta de que lo estaba abrazando en una posición extremadamente íntima. Mis brazos lo rodeaban con fuerza por la cintura, y mis piernas estaban envueltas alrededor de las suyas. Me aferraba a él como un pulpo. Cuando volví a mirar esos ojos, mi corazón se aceleró. De repente, lo solté. Lo siento, dije, estoy acostumbrada. Sin embargo, mi explicación pareció tener el efecto contrario. El hombre que momentos antes se mostraba indiferente, frunció el ceño, y su tono se volvió frío. ¿A quién estás acostumbrada a abrazar? Me quedé paralizada, y respondí con sinceridad. A un oso de peluche de 1 metro de altura. Miguel se quedó en silencio durante 2 segundos, y curvó los labios, como si sonriera. Mi asistente te comprará uno nuevo más tarde. Miguel hablaba en serio. Apenas habíamos terminado la mitad del desayuno, cuando su asistente entró con 2 guardaespaldas, 3 hombres grandes, cada uno arrastrando un oso de peluche más alto que una persona, uno de cada color. Miguel les echó un vistazo, y dijo con indiferencia, elige el que más te guste y ponlo en la cama. Me tragué el pastelito que tenía en la boca. Entonces me quedaré con el gris. En realidad, no me atreví a decir la segunda parte de la frase. El gris se parece un poco a Miguel. Debe de ser cómodo de abrazar. Cuando estábamos terminando de desayunar, el teléfono de Miguel, que estaba sobre la mesa, sonó de repente. Él le echó un vistazo, y su expresión se volvió fría. Por curiosidad, también eché un vistazo rápido a la pantalla. 3 caracteres parpadearon en la pantalla. Carlos. Miguel no parecía tener prisa por responder, hasta que la llamada estaba a punto de desconectarse. Se limpió lentamente las manos y respondió, demasiado perezoso para coger el teléfono. Miguel lo puso en altavoz. Sin embargo, tan pronto como Carlos habló, me quedé atónito. La conversación entre estos 2 hermanos no contenía ni un solo saludo. Carlos fue directo al grano. Necesito un traductor aquí. ¿Me puedes prestar a alguien? He oído que la señorita Lucía estudió alemán en la universidad. ¿Me la puedes prestar por un día? La leche de soja que acababa de tomar casi se me sale por la boca. ¿Prestar a alguien por un día? Eso no está bien. Una entrevista tan importante, y ni siquiera pueden encontrar un intérprete temporal. No creo que realmente necesiten un intérprete. Deben tener otro propósito. Tragué la leche de soja. Me volví para mirar a Miguel. Aunque somos un matrimonio por contrato, todavía tengo la reputación de ser la segunda esposa de una familia rica. No es bueno que me preste como intérprete. Sin embargo, Miguel solo se detuvo 2 segundos antes de aceptar. Esta persona también aceptó de buen grado, y colgó el teléfono. ¿Fuiste? ¿A qué hora? ¿Qué debo preparar? No preguntó nada de eso. 2 minutos más tarde, el teléfono de Miguel vibró. En ese momento, estaba comiendo lentamente su filete. Poco hecho. El cuchillo y el tenedor cayeron. Una salpicadura roja se extendió. A primera hora de la mañana. Realmente tiene buen apetito. Hasta que el plato quedó vacío. Miguel finalmente cogió el teléfono. Eché un vistazo. Parecía ser un mensaje de Carlos.
Contenía información sobre la hora y el lugar. Después del desayuno, Miguel me acompañó a la empresa. Me sorprendió un poco, según los rumores. Miguel, incluso cuando aún podía caminar, era un playboy ignorante. Solo sabía disfrutar del lujo y el libertinaje. Llevaba una vida de lujo, y yo casi nunca había estado en la empresa. Pensaba que haría que el chofer me llevara allí. Durante el trayecto, Miguel estuvo tan taciturno como siempre. Solo cuando estábamos a punto de salir del coche, giró la cabeza y me preguntó, ¿puede que haya algunos términos profesionales? ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Aunque tenía muchas ganas de presumir delante de mi benefactor. Pero los negocios de Carlos mueven miles de millones. No es algo con lo que se pueda jugar. Solo pude negar con la cabeza con sinceridad. No esperaba que Miguel dijera eso. Ahora tiene a alguien que busca un traductor especializado, pero él simplemente cerró los ojos y descansó. Se mantuvo tan tranquilo como siempre. Miguel y yo acabábamos de entrar en la sala de reuniones. Carlos y el cliente extranjero también llegaron. Me levanté apresuradamente. Los saludé con cautela. A partir de ahí, todo salió bien. Sin embargo, quien se aseguró de que todo saliera bien no fui yo. Era ese playboy llamado Inútil. Cuando Miguel estaba en la escuela, yo siempre era el último de la clase. Mi alemán nunca fue muy bueno, y después de graduarme, nunca trabajé en un campo relacionado. Ser capaz de conversar con fluidez ya era un logro notable para mí, pero, aún así, cuando se trataba de algunos términos especializados de su industria, no podía traducirlos. Cada vez que esto ocurría, el personaje secundario intervenía en el momento adecuado. Esta persona se mantenía indiferente. Incluso su tono era monótono, pero su pronunciación era impecable. En la segunda parte, el cliente extranjero nos ignoró casi por completo a Carlos y a mí, y en su lugar habló exclusivamente con Miguel durante toda la conversación. Las negociaciones comerciales fueron bien, y el cliente extranjero incluso tomó la decisión de firmar el contrato en el acto. Era un proyecto por valor de cientos de millones de dólares, y Miguel lo consiguió con total naturalidad. Desde mi perspectiva, podía ver claramente el perfil de Miguel. El hombre estaba sentado erguido en su silla de ruedas, a pesar de tener las piernas discapacitadas. Su postura seguía siendo excepcionalmente recta. Su actitud indiferente pero noble hacía que nadie se atreviera a subestimarlo. A primera vista, este hombre parecía sencillo, discapacitado de las piernas, incapaz de caminar. Aún así, algo sencillo, pero cuanto más se interactuaba con él, más se podía percibir su naturaleza extraordinaria. La frialdad y agresividad de Carlos quedaban al descubierto, agudo e inflexible, suficiente para hacer temblar a cualquiera. Pero Miguel era diferente. Se presentaba ante todos, de la manera más temeraria y desenfrenada. Sin embargo, cuanto más se profundizaba en él, más misterioso parecía, imposible de comprender o predecir. Después de firmar el contrato, Carlos invitó a la otra parte a cenar, pero fue rechazado educadamente. Salimos juntos de la sala de reuniones, y nos encontramos con Elena en la puerta. Llevaba un termo meticulosamente elaborado, y caminaba hacia nosotros. Lo seguí detrás del grupo, y lo miré discretamente. A simple vista, supe que llevaba sopa que había cocinado él mismo. Resultó que, incluso la prometida de un hombre rico cocinaba sopa personalmente, y la llevaba a la oficina en un termo. Mientras me maravillaba por ello, Elena pareció pisar algo, y resbaló. Miguel la agarró. Ella estaba sentada en una silla de ruedas, e inclinó todo su peso hacia adelante. Casi se cae. Él se atrevió a sujetarla en el momento en que resbaló. Por otro lado, Carlos, que estaba de pie junto a Elena como su prometido, ni siquiera hizo un movimiento para ayudarla. Observé esta escena en silencio. La mano de Miguel agarró con fuerza la muñeca de Elena, pero luego la soltó como si le quemara. En realidad, nada de esto tenía que ver conmigo, pero, por alguna razón, sentí un nudo en el pecho. Después de acompañar al cliente al ascensor, él me sonrió y me dijo, «Usted debe de ser la prometida del SR. Carlos, es usted muy impresionante. Gracias por la traducción». Me quedé sorprendida por un momento. Luego me di cuenta de que el SR, Carlos, al que se refería el extranjero debía de ser Carlos. La otra parte debía de haberlo malinterpretado. Estaba a punto de explicárselo, cuando Carlos intervino. «Gracias». Llegó el ascensor. «Entonces, le deseo una agradable colaboración». No dio ninguna explicación. Además, Carlos había hablado en alemán. Durante la conversación anterior, Carlos no había dicho ni una sola palabra en alemán. Pensé que no sabía nada de ese idioma. Resultó que solo se hacía el tonto. Estaba aún más confundido, pero también me sentía un poco asfixiado. La razón de la asfixia era Miguel, que estaba de pie a su lado. Tampoco dio ninguna explicación. Era evidente que entendía el alemán. Después de despedir al cliente, Elena finalmente le entregó el termo a Carlos.
Dijo que era sopa de pollo con ginseng que había cocinado toda la mañana. Gracias, respondió Carlos en voz baja. Luego se lo entregó a su asistente, que estaba de pie cerca, de principio a fin. Ni siquiera abrió la tapa del termo para echar un vistazo. El acuerdo comercial estaba cerrado. Carlos sugirió que los 4 saliéramos a comer. Como era de esperar, Miguel aceptó. Estos 2 hermanos parecían tener una relación tensa, llena de conflictos, pero no habían roto completamente los lazos. Había abierto un nuevo restaurante privado de alta gama cerca de la empresa. El asistente de Carlos llamó inmediatamente para reservar una mesa. El restaurante estaba excepcionalmente lleno. Ni siquiera alguien tan rico como Carlos pudo conseguir un salón privado. Así que los 4 elegimos una mesa tranquila en un rincón del restaurante. La comida tardó un poco en llegar, pero el sabor mereció la pena la espera. Me impresionó la habilidad del chef. Comimos con mucha atención. Sin embargo, al comer las costillas, se derramó un poco de salsa. Rápidamente cogí una servilleta y me agaché para limpiarla. Al mirar de reojo, mis ojos se posaron en la mesa de abajo, donde vi a Elena, la prometida de Carlos, la futura cuñada de Miguel, y el verdadero amor de su vida. Ella estaba debajo de la mesa, usando sus tacones altos, frotando suavemente la pernera del pantalón de Miguel. Me quedé paralizado durante 2 segundos. Retiré la mirada en silencio. Con el rabillo del ojo, miré a Miguel. Estaba pelando gambas. Parecía muy concentrado. Parecía que no se había dado cuenta del coqueteo de Elena. En realidad, tenía muchas ganas de recordárselo. Miguel tiene una discapacidad en ambas piernas. Por no hablar de frotarle los pantalones debajo de la mesa. Aunque le pinchara en secreto con una aguja, probablemente no notaría nada. Había oído algo por casualidad, pero no podía demostrarlo. Me moría de ganas de decir algo, así que di 2 sorbos rápidos a la sopa. Justo cuando dejé la cuchara, aparecieron varios camarones en mi plato. Las cáscaras estaban perfectamente peladas y colocadas con cuidado. Levanté la vista y vi que Miguel las había pelado. Las había pelado con mucho cuidado, y eran para mí. Miré a Miguel, y mi mirada se posó inconscientemente en Elena, que estaba frente a mí. Me sentí un poco abrumada por la atención. Le di las gracias en silencio. Justo cuando estaba a punto de comerme las gambas, Miguel dejó los palillos con un gesto de irritación. Me empujó hacia el baño. Me quedé paralizado por un segundo. Solo entonces me di cuenta de que me estaba hablando. Dejé la gamba. Obediente. Respondí, vale, aunque no lo entendía. La silla de ruedas de esta persona se controlaba claramente con electricidad. ¿Por qué necesitaba que yo lo empujara hasta allí? Lo empujé hasta la entrada del baño de hombres. Miguel entró solo. Lo esperé en el pasillo. La ventana del pasillo estaba abierta. El viento soplaba y mi ansia por un cigarrillo se hizo más fuerte. Por desgracia, hoy no había traído cigarrillos. Caminé de un lado a otro por el pasillo 2 veces. Me sentía un poco inquieto. De repente, oí una voz detrás de mí. ¿Quieres un cigarrillo? Me sobresalté. Me di la vuelta y vi que era Carlos otra vez. ¿Este tipo está destinado a estar cerca de los baños? Parece que cada vez que lo veo, es cerca de un baño. Carlos sacó un cigarrillo de su bolsillo, levantó ligeramente las cejas, y me lo ofreció. Dudé 2 segundos, pero no pude resistirme a cogerlo. Sin embargo, después de encender el cigarrillo, di una calada, y oí a Carlos preguntarme al lado. ¿Te has dado cuenta de que a Miguel le gusta mi prometida? Cough, cough. Me sobresaltaron sus palabras. El humo me ahogó la garganta al instante. Tosí sin control. No podía respirar. Me apresuré a negarlo. Debes estar pensando demasiado. Miguel ya está casado. ¿Cómo podría sentir algo por su futura cuñada? No es una pregunta que se pueda responder a la ligera. Incluso si yo también sintiera que Miguel tiene esas intenciones, no me atrevería a decirlo. Sobresaltada, levanté la mano para dar otra calada al cigarrillo, pero Carlos me lo arrebató de un golpe. Cogió el cigarrillo, dio una calada, y lo apagó con la punta de los dedos. Luego me inmovilizó entre él y la pared, mientras se inclinaba para hablar. Su cálido aliento rozó mi cara. Dijo, Lucía, ya que vosotros 2 sois solo un matrimonio concertado, ¿por qué no cambiamos de pareja los 4? ¿Estás loco? Las palabras resonaron en mis oídos. Mi mente se quedó en blanco. Solo esas 2 palabras resonaban repetidamente en mi mente. O estoy loca, o Carlos está loco. ¿Acaso sabe lo que está diciendo? Tragué saliva, pero no pude decir ni una palabra, porque en un abrir y cerrar de ojos, de repente recordé lo que había visto antes debajo de la mesa. El pie de Elena rozaba suavemente la pantorrilla de Miguel, así que los sentimientos de Miguel hacia él no eran solo mi imaginación. ¿Podría haber realmente algo entre ellos? Tengo este defecto. Tiendo a desconectarme cuando pienso en cosas. Justo cuando estaba pensando, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Desgarrado, susurró mi nombre. Su tono era gélido. El sonido era tangible.
como cuchillas frías que se arrastraban por mi espina dorsal. Temblé involuntariamente. Mi mano tembló y empujé ligeramente a Carlos. En la puerta del baño, Miguel estaba sentado en su silla de ruedas. Nos miró con expresión fría. Sus ceños fruncidos se suavizaron ligeramente. Desvió la mirada. Me di cuenta de que los dedos que descansaban sobre el reposabrazos estaban fuertemente apretados. Las venas de su muñeca eran prominentes. Estaba furioso. Me apresuré a explicarle, pero cuando di un paso adelante, me agarró de la muñeca. Carlos tiró ligeramente de mí y me empujó hacia él. Este hombre era increíblemente atrevido, o tal vez sentía que tenía algo en lo que confiar. Ignorando mi resistencia, me presionó los hombros y sonrió a Miguel. ¿No estás disfrutando de las burlas de Elena? ¿Por qué no cambiamos? Carlos me agarraba con mucha fuerza. Cuanto más intentaba liberarme, más me apretaba. El dolor en los hombros era tan intenso que empecé a dudar de si me había roto los huesos. Miré a Miguel. Negué con la cabeza. Miguel no había terminado de hablar. Se acercó. Miguel seguía sentado en su silla de ruedas. Se detuvo frente a nosotros. Él estaba sentado y Carlos de pie. Era claramente una posición de superioridad, pero el aura de Miguel no era más débil. Asintió ligeramente, después de 2 segundos mirando a Carlos. De repente levantó la cabeza. Agarró con fuerza su cuello. Con un solo tirón, Carlos se vio obligado a inclinarse hacia adelante. Por un momento, era el cabeza de la familia Fu quien parecía algo desaliñado. Carlos agarró con fuerza el cuello del otro hombre, con la espalda recta como una flecha. No hace falta que envíes a tu prometida para ponerme a prueba. Mi pierna está destrozada. Y eso es todo. Miguel lo miró con frialdad. Tras una pausa de 2 segundos, de repente sonrió, soltó su mano en silencio, e incluso le dio una palmada en la espalda a Carlos. El cuello, que había estado fuertemente agarrado, ahora estaba arrugado. Sus movimientos no fueron ni ligeros ni pesados. A partir de ahora, puedes dejar esas pruebas sin sentido. No tienen ningún significado. Si quiero luchar por este supuesto heredero, probablemente ni siquiera podrás sentarte en esta posición. Después de decir eso, Miguel apartó la mirada y me llevó lejos. Exhalé aliviado y me apresuré a seguirlo. Cuando nos acercábamos a la esquina, de repente oí la risa baja de Carlos detrás de mí. Miguel, lo sabía. Eres mucho más interesante de lo que pensaba. Pensé para mí mismo. La forma de pensar de estos dos hermanos parece bastante diferente a la de la gente común. Carlos acababa de ser advertido por su propio hermano menor, que lo había agarrado por el cuello, pero no solo no se enfadó, sino que parecía un poco emocionado. ¡Qué familia de bichos raros! Por supuesto, Miguel me había pillado, en una posición un poco ambigua, con Carlos. En ese momento me sentí un poco culpable, y no me atreví a decir mucho. Seguí a Miguel paso a paso. Salió directamente del restaurante. Quería ayudarle a empujar su silla de ruedas como gesto de buena voluntad. Sin embargo, justo cuando llegué a su espalda, de repente maniobró la silla de ruedas y aceleró de golpe. No lo alcancé. Me quedé allí parado durante un par de segundos. Suspiré para mis adentros. Es bastante arrogante. Solo pude seguir a Miguel. El conductor le ayudó a entrar en el coche. Justo cuando iba a seguirles, la puerta se cerró. A través de la ventana, solo pude ver vagamente la silueta de la persona que había dentro. Llamé a Miguel inconscientemente. Sin embargo, el conductor entró inmediatamente en el coche. Un fantasma negro pasó a toda velocidad a mi lado. No puede ser. Me quedé mirando fijamente la parte trasera del coche. Solo pude maldecir a Miguel en mi interior. Ni siquiera me había dado la oportunidad de explicarme. Probablemente tendría que volver en taxi hoy. Por supuesto, había aprendido la lección. No podía cometer el mismo error de coger un coche y luego perseguir a otro. Paré un coche al lado de la carretera. Unos 5 minutos más tarde, no había conseguido parar ningún taxi. Pasaron unos 5 minutos. No podía parar un taxi. En su lugar, paré a un pez gordo de Miguel, el coche que se había alejado a toda velocidad 5 minutos antes. Había dado la vuelta y regresado. Se detuvo delante de mí, bajó la ventanilla. Se veía la expresión fría de Miguel. No podía adivinar lo que pensaba. No sabía qué decir. Pasaron unos 10 segundos. Miguel giró lentamente la cabeza, dándome la oportunidad de entrar. Aproveché inmediatamente la oportunidad y me subí. Sin embargo, una vez dentro del coche, Miguel siguió frío e inexpresivo. No dijo ni una palabra. El ambiente en el coche era tan tenso que casi se podía ahogar. El conductor, en el asiento delantero, no se atrevía a respirar fuerte, por miedo a hacer algo mal y enfadar al hombre del asiento trasero. En realidad, había pensado intentar animarlo, pero después de mirarlo varias veces de reojo, no me atreví. En medio del silencio, el coche finalmente entró en el garaje de la villa en Miguel. Suspiré aliviado. Antes de que el conductor pudiera acercarse,
Abrí rápidamente la puerta y salí del coche. Luego ayudé a Miguel a subir a su silla de ruedas. Justo cuando estaba a punto de empujar la silla, él aceleró repentinamente la silla eléctrica y se marchó sin decir una palabra. ¡Qué dolor de cabeza! Solo han pasado unos días desde que nos casamos, y hoy es la primera vez que me deja solo en casa. Después de volver a la villa, Miguel me dijo que volviera a mi habitación. Él mismo no sabía a dónde iba. Preocupado por el estado de ánimo de Miguel, me sentía inquieto. Al fin y al cabo, él era el que tenía el dinero. Si se enfadaba, yo sería la que sufriría. Después de tomar una decisión, bajé las escaleras y eché un vistazo, pero no vi a Miguel por ninguna parte. Miguel es limpio, no le gusta que otros aparezcan en su zona de estar. Por eso, la limpieza de la villa la hacen las criadas a horas específicas. Al anochecer, la enorme villa estaba vacía y desolada. Daba un poco de miedo. Caminé un rato, y volví rápidamente a casa de Miguel en zapatillas. Aún no había regresado. Justo entonces, mi madre me envió un mensaje. Estaba tumbada en la cama sin mucho interés, y respondí al mensaje de WeChat sin ganas. El sueño comenzó a apoderarse de mí, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida. La manta que cubría mi cabeza fue arrancada de repente. Un grito se atragantó en mi garganta. A la luz de la luna que entraba por la ventana, vi el rostro de la persona que estaba delante de mí. Era Miguel. Sus manos agarraban con fuerza las mías. Un beso, teñido con el aroma del alcohol, aterrizó apresuradamente en mis labios. Permaneció en mis cejas y en el rabillo de mis ojos. En mis labios, liberó una mano, y me agarró con fuerza la mandíbula. Me besó con fiereza. Lo miré en estado de shock, incapaz de reaccionar. El beso fue fuerte y estratégico. Lucía murmuró mi nombre. La mano que me sujetaba la mandíbula se movió hacia mi cara. Lucía, quería ir despacio contigo. ¿Por qué no te portas bien? En realidad, lo que quería decir era que yo me estaba portando bien, que era su hermano quien había causado problemas a propósito, para que Miguel nos viera en una situación tan ambigua. Pero esas palabras no pudieron salir de mi boca. Su beso las silenció todas. Miguel ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Se recostó contra la cama, mirándome, a la luz de la luna. Sus ojos brillaban intensamente. La embriaguez de Lucía comenzó a desvanecerse. Parecía haber recuperado algo de sentido. Me preguntó con voz ronca. ¿Sabes que voy a casarme con un florero? ¿Por qué me elegiste? Negué con la cabeza. En realidad, yo tampoco lo sé. ¿Por qué me ha pasado algo tan bueno? No tendré que vender mi cuerpo. No tendré que vender mi alma. Solo tendrás que casarte y convertirte en un jarrón. Y yo obtendré millones. Este tipo de trato debe de ser algo por lo que innumerables chicas matarían. ¿Por qué me ha tocado a mí? Miguel permaneció en silencio durante un momento. No pude evitar perder la paciencia. Presioné mis manos contra su pecho y susurré, ¿por qué? La mirada de Miguel recorrió mis cejas y mis ojos, y se posó en mis labios. Frunció los labios, y su nuez se movió ligeramente. El ambiente se tensó. Contuve la respiración. Observándolo, mi corazón latía sin control. Finalmente, Miguel habló. Su respuesta fue, te lo diré más tarde. Reuní el valor para decir que no, pero cuando me moví, la tira suelta de mi camisón se deslizó por mi hombro. La mirada de Miguel la siguió. En ese momento, su mirada me pareció una llama ardiente. De repente, lo empujé, y volví a subir la tira. Como estaba nerviosa, tartamudeé un poco al hablar. Se está haciendo tarde. Vamos a acostarnos temprano. Al oír esto, Miguel sonrió. Era una invitación. Me sonrojé y negué con la cabeza. Intenté hablar, pero él se me adelantó. Lucía, he estado bebiendo. Tragué saliva con dificultad. Entonces liberó una mano, y se desabrochó dos botones de la camisa. Un destello verde apareció en sus ojos. Así que es difícil controlarse. Aunque dijo eso, solo sonrió, y no fue más allá. Después de medio minuto, se dio la vuelta y se acostó a mi lado. De principio a fin, tenía las piernas flácidas. No hacía ningún esfuerzo, y los brazos eran la única parte de su cuerpo que se movía. Me dio un poco de pena. Resultó que realmente no podía mover las piernas. En el pasado, solía preguntarme si solo fingía ser débil, para engañarme. Después de acostarse, se quedó quieto durante un rato. Justo cuando pensaba que estaba a punto de quedarse dormido, oí su voz, bajita. Te daré una oportunidad de ganar dinero. ¿La quieres? Pero su voz, normalmente grave y agradable, ahora era ronca y desagradable. Sí, sí, sí. Me incorporé en la cama y lo miré, preguntándole apresuradamente qué tipo de oportunidad era. Él giró la cabeza para mirarme. Consigue un certificado de matrimonio. Me quedé un poco desconcertado. Acabamos de celebrar la boda. Fue solo una formalidad, un matrimonio de conveniencia. ¿Por qué tenemos que legalizarlo? Dudé, y pregunté con cautela.
¿Hay un plazo? Miguel se quedó en silencio durante unos segundos. 3 años. 10 millones. Parecía inseguro. De repente, me preguntó. Le agarré la mano con fuerza. Tenía miedo de que se echara atrás. Incluso puse la alarma para la mañana siguiente. Tenía pensado ir corriendo a la oficina de registro civil en cuanto abriera, pero, después de calmarme, no pude evitar preguntarle por qué había reaparecido. Su voz había vuelto a su indiferencia habitual. No te entrometas en los asuntos de un sugar daddy. Miguel y yo nos casamos. Sin embargo, fue culpa mía por ser demasiado descuidada y confiar demasiado en la capacidad financiera de Miguel. Después de recibir el certificado de matrimonio, Miguel me entregó un papel. Pensé que era un cheque, pero al abrirlo, era un pagaré. El papel blanco decía claramente en blanco y negro que Miguel le debía a Lucía 10 millones de yuanes, a devolver en un plazo de 3 años. Apreté el pagaré, maldiciendo en mi corazón a este hombre guapo pero traicionero. No podía hacer nada. Su rostro era demasiado guapo, aunque en ese momento estaba muy enfadada. No me atrevía a decir nada desagradable. Me quedé mirando el pagaré en silencio durante un largo rato, y luego lo guardé en silencio. Cuando Miguel cerró los ojos para descansar, tomé una foto en secreto del pagaré con mi teléfono. Lo borré y consulté en internet. ¿Este tipo de pagaré tiene validez legal? El abogado no respondió. Miguel, que estaba a mi lado, dijo, deja de buscar, te lo daré dentro de 3 años. Sin falta. Miguel abrió los ojos y me miró con decepción. Ya tenemos el certificado de matrimonio. El dinero de mi cuenta bancaria es todo tuyo. Mis ojos se iluminaron. Tenía sentido. Rápidamente apagué el teléfono y le pedí con calma la contraseña de su tarjeta bancaria. Miguel me tiró la cartera. Dentro había 4 o 5 tarjetas bancarias. Se llevó la mano a la sien. Su tono era indiferente. Las contraseñas son todas tu fecha de nacimiento. Las he cambiado recientemente. Cogí las tarjetas bancarias sin dudarlo. Aunque la cuenta del SR, Miguel no tenga 10 millones. Debe de tener al menos unos cuantos millones. No, ya que hemos conseguido el certificado, y Miguel ha hablado claro, lo consideraré como propiedad conyugal. Miguel no es humano. Más tarde, no podía estar quieta. Encontré una excusa, y le pedí a Miguel que me dejara en un centro comercial cercano, con el pretexto de ir de compras. Me fui discretamente al banco después de que él se marchara. El saldo total de las 5 tarjetas bancarias era inferior a 1 millón de yuanes. Ahora sospecho seriamente que Miguel es el hijo ilegítimo del SR, Jorge, pero según los estándares de la familia Jorge, ni siquiera un hijo ilegítimo debería estar tan indigente, ¿verdad? Mientras miraba el saldo, incapaz de contener las lágrimas, de repente recibí una llamada de Miguel. Me dijo que el SR, Jorge, había regresado y quería verme. Sentí que me temblaban las piernas. Antes de casarme con la familia Jorge, nunca había oído hablar de la rivalidad entre Miguel y Carlos, pero la reputación del SR, Jorge, era conocida por todos. Su verdadero nombre era Jorge. Originalmente era una figura literaria, un escritor de renombre. Más tarde, abandonó la literatura por los negocios. Su primera empresa fue un éxito inmediato. Su negocio creció cada vez más, convirtiéndolo en el empresario más famoso de la ciudad. El SR, Jorge, es ahora un anciano, pero en su juventud era despiadado y decisivo en el mundo de los negocios. Era famoso por sus métodos brutales. Una vez había leído artículos sobre el SR, Jorge, incluso en una breve entrevista de solo unos minutos. La frialdad de sus ojos y la dureza de sus rasgos eran suficientes para helar la sangre. Busqué frenéticamente en mi mente toda la información que pude encontrar sobre el SR, Jorge, con voz temblorosa. Pregunté, ¿no puedo quedarme? Sin embargo, Miguel respondió con naturalidad. Tienes que ir, pero tengo miedo. Balbuceé. Sabes que no puedo. Miguel parecía estar consolándome. No te preocupes. El anciano es muy amable. La palabra, amable, me dio ganas de llorar. Sin embargo, por mucho miedo que tuviera, tenía que enfrentarme a ello. Me obligué a mantener la calma. Compré un vestido relativamente decente en el centro comercial. Después de cambiarme, salí del centro comercial. Vi el coche de Miguel aparcado en la acera. Después de subir al coche, me sentí un poco nerviosa. Tiré del dobladillo de mi vestido y le pregunté, ¿a qué distancia está la residencia del anciano? Porque había oído antes que al anciano le gustaba vivir solo, y rara vez se quedaba allí. La última vez que fui a la finca de Miguel, todo fue bien. El tono de Miguel era indiferente. Al oírle decir que estaba bien, pensé que al menos serían 20 minutos en coche. Sin embargo, el coche no tardó más de 3 minutos en detenerse. Para ser precisos, me subí al coche en la entrada del centro comercial. El coche dio la vuelta y se adentró en una zona residencial cercana. Esta zona de villas, aunque situada en una zona comercial,
Tenía una superficie lo suficientemente grande como para separar eficazmente a los residentes del mundo exterior. El interior de la zona residencial era muy tranquilo, y el entorno era impecable. Ya había visto esta zona residencial en internet. Era tan caro que costaba creerlo. Cada centímetro de terreno era valioso. Ni siquiera había empezado a prepararme, y ya estaba más nerviosa. Mis dedos no dejaban de retorcer el dobladillo de mi falda. Respiré profundamente varias veces. Antes de salir finalmente del coche con Miguel, lo seguí, y obedientemente empujé su silla de ruedas. Aunque realmente no necesitaba mi ayuda, entramos por la puerta, y encontramos el patio vacío, con solo unas pocas flores y plantas. Al entrar en la casa, la amplia sala de estar todavía estaba vacía. Dejé escapar un suspiro de alivio, pensando que el Sr. Jorge quizá no estaba en casa. Justo cuando pensaba en dirigirme a la cocina, de repente oí pasos. Unos segundos más tarde, apareció en la puerta un anciano con una espátula en la mano. Tenía el pelo un poco más blanco, pero aún parecía lleno de vida, y llevaba un delantal negro atado a la cintura. Su rostro se fusionó lentamente con el recuerdo del hombre al que había entrevistado, con ojos fríos y penetrantes. Sin embargo, el llamado Rey del Infierno ahora sonreía. Su voz era alta y clara. Miguel, papá te ha preparado tu pescado al vinagre del lago del oeste favorito. Dicho esto, se acercó como para atribuirse el mérito, y le acercó la espátula a los labios de Miguel. Prueba la salsa. Miguel frunció el ceño y apartó la espátula. Al mismo tiempo, me agarró de repente por la muñeca, y me tiró hacia él, dejándome allí de pie, atónito. Tu nuera me está destrozando el corazón. Se me atragantó en la garganta. Padre, balbuceé, tratando de decir, padre, pero me pareció incorrecto. Así que me obligué a decir, papá, ayuda. ¿Quién podría haber imaginado que el anciano del que se rumoreaba que era tan despiadado que podía quitar una vida, sería así en privado? Los saludos preparados apresuradamente no tuvieron oportunidad de ser pronunciados. El Sr. Jorge sostenía la espátula en una mano, y me agarraba la mano con la otra. Se rió con ganas, y dijo con amabilidad. Me soltó la mano, y cogió 2 cajas de la mesa de café que tenía al lado y me las entregó. Dijo que eran regalos por nuestro primer encuentro. Una de las cajas era especialmente grande. No pude negarme, y solo pude cogerla nerviosamente. Maldita sí, esta cosa debe de pesar varios kilos. El viejo Sr. Jorge me indicó que me sentara en el sofá, y luego se volvió hacia la cocina, diciendo que cocinaría algunas de sus especialidades para que las probáramos. Después de decir eso, sonrió y volvió a la cocina. Yo seguía aturdido. Ese hombre, que podía hacer temblar todo el distrito comercial con solo dar una patada en el suelo, era tan amable y accesible. Miguel se volvió para mirarme, con expresión tranquila. Te lo dije, es muy amable, y le encanta cocinar todo tipo de platos para mí en privado. No podía hablar, porque toda mi atención se había centrado en la caja que me había dado el anciano. Cuando la abrí, casi me quedé ciego. Estaba llena de lingotes de oro. Tragué saliva con dificultad. Este regalo de bienvenida era realmente único. Miguel me sirvió una taza de té, en tono informal. Dijo, esto es solo el aperitivo. Abrí la pequeña caja. Hice lo que me dijo, y abrí otro joyero. Era una pulsera. Me interesa un poco el jade. Hice algo sobre él. Mirando la pulsera de jade que tenía delante, sentí la garganta seca. Miguel tenía razón. En comparación con él, esos pocos kilos de lingotes de oro eran solo un aperitivo. Después de echarle un vistazo, cerré con cuidado la tapa. Normalmente, le extorsiono dinero a Miguel, pero me sentía algo tranquilo. Sin embargo, el regalo de Sr. Jorge me dejó inquieto. Después de dudar durante mucho tiempo, aunque tenía miedo, decidí ir a la cocina a echar una mano. Para mi sorpresa, Sr. Jorge no me echó. Al contrario, nos llevamos sorprendentemente bien. El anciano no se dio aires de grandeza. Él era el chef y yo le ayudaba. Trabajábamos juntos a la perfección. Además, Sr. Jorge era un auténtico manitas. Era culto y tenía sentido de los negocios. Incluso la cocina era su fuerte. Después de terminar varios platos, la casa se llenó del aroma de la comida. Los tres. El Sr. Jorge preparó 6 platos y una sopa. Todos eran platos sencillos y caseros. El Sr. Jorge nos invitó a sentarnos a comer. Me insistió varias veces para que me relajara. Ese día era un padre normal, no un vicepresidente. Después de un rato, empecé a relajarme de verdad. El amor del Sr. Jorge por Miguel era evidente. El hombre que se decía despiadado y decidido, estaba ocupado pelando gambas para Miguel en la mesa. Come más pescado. Hijo, prueba la cocina de tu padre. ¿Ha empeorado? Miguel, papá, el mes pasado, encontré algo muy interesante en el extranjero. ¿Quieres que te lo cuente? Pero Miguel no le prestó mucha atención.
Se mantuvo indiferente durante toda la cena. El anciano le sirvió la comida, pero él solo comía y ocasionalmente asentía con la cabeza en respuesta. Al ver al anciano al otro lado de la mesa actuando como un hijo devoto, finalmente lo creí, lo que Miguel le había dicho a Carlos aquel día, sobre la posición de heredero, que si él la quería, ni siquiera le correspondería a él antes que a Carlos. En ese momento, pensé que Miguel solo estaba siendo dominante, pero ahora parece que era la verdad. Mientras pensaba en eso, el padre de Miguel, como si sintiera mis pensamientos, volvió a sacar el tema. Suspiró, con aspecto preocupado por Miguel. ¿Cuándo vas a tomar mi relevo? El anciano se dirigió a su hijo con una mezcla de resignación y afecto, pero Miguel parecía desinteresado en el tema. En cuanto el anciano lo mencionó, dejó los palillos, empujó su silla de ruedas hacia el baño. Cuando Miguel se marchó, me sentí incómodo para seguir comiendo. Dejé los palillos y fingí estar tranquilo mientras daba un sorbo al té. Sin embargo, antes de que pudiera tragar, Jorge, sentado frente a mí, cambió de expresión. La mirada amable de su rostro desapareció, y me miró con frialdad. La hostilidad de sus ojos era como una navaja afilada que me presionaba. El anciano apretó la taza de té, y frotó los dedos contra ella, antes de hablar lentamente. Miguel, no sé cuál es tu propósito al acercarte a él, pero me quedé mirando fijamente a Jorge, y recordé todos mis pensamientos. Después de conocer a Miguel, me preguntaba qué podría querer. Por supuesto, era por dinero, y Miguel lo sabía desde el principio. Había supuesto que las siguientes palabras de Jorge, iban a ser cuánto dinero quería para abandonar a Miguel, pero me equivoqué. Su mirada era aguda, me miraba fríamente. Y luego preguntó, ¿qué quiere hacer exactamente tu madre? Me quedé paralizado. ¿Qué tiene que ver esto con mi madre? Jorge me miró durante un largo rato, con su mirada penetrante fija en mí, como agujas en mi espalda. El sudor frío empapó mi ropa en un instante. Me pareció una eternidad. El viejo Jorge finalmente retiró la mirada, frunció el ceño, luego lo relajó. Después de un momento, suspiró. En realidad no te dijo nada. Yo seguía aturdido. Entonces, ¿qué debería haberme dicho mi madre? La curiosidad pudo más que yo, y le pregunté con cautela. Pensaba que el viejo Jorge no me lo diría, pero, para mi sorpresa, me contó brevemente un secreto que llevaba mucho tiempo enterrado. Mi madre había sido la exnovia del señor Jorge. A él le llamaban señor Jorge, pero en realidad no era tan mayor. Este año no llegaba a los 70 años, y era casi 20 años mayor que mi madre. Pero cuando era joven, era un playboy con dinero. Mi madre, sin importarle la diferencia de edad, tuvo una apasionada aventura con él, pero más tarde, él fue traicionado de forma terrible, y descubrió que la otra persona ya se había casado. Debido a la traición del Jorge, él ha permanecido solo hasta el día de hoy, y no puede tener hijos. Así que cuando se marchó, se vengó del Jorge. Él no podía tener hijos. ¿Y cómo llegué yo al mundo? Me recogieron de un orfanato. Esto es algo que sé desde que era niño. Me quedé atónito ante esta serie de secretos largamente enterrados. No podía cerrar la boca. Intenté hablar, pero volví a quedarme en silencio. ¿Qué debía decir? Sentía que nada era apropiado. Justo cuando estaba en silencio, Miguel regresó por casualidad. No sé por qué, pero su silla de ruedas se detuvo a mi lado. De repente, me sentí un poco más seguro. Mi corazón también se calmó mucho. Él giró la cabeza para mirarme, con tono indiferente. ¿Por qué no comes? Antes de que pudiera hablar, él respondió a su propia pregunta. No me gusta. Mientras hablaba, miró al Jorge, tienes que practicar más en la cocina. Miré al Jorge al otro lado de la mesa. Ya había vuelto a su expresión amable habitual. Asintió y dijo, sí. Incluso el Jorge hizo inmediatamente una llamada, pidiendo a su asistente que le comprara algunos libros de cocina, para que se los entregaran en media hora, para su nuevo comienzo en la escuela. Miguel, sin embargo, no se mostró muy cooperativo. Dejó caer los palillos, y se me llevó directamente, detrás de nosotros. El Jorge seguía murmurando para sí mismo, sin decir nada más que instar a Miguel a que lo visitara más a menudo. Dijo que se sentía solo, pero Miguel nunca miró atrás. Miguel me llevó a un restaurante de fondue. Dijo que me había oído mencionar que quería comer fondue la última vez. En medio del vapor que se elevaba, lo miré aturdido. Lo único en lo que podía pensar eran las historias que el anciano me acababa de contar sobre la habitación secreta. Nunca imaginé que mi madre, y esa figura influyente en el mundo de los negocios, Jorge, tuvieran un pasado tan legendario. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, una mano apareció en mi campo de visión. Los dedos eran largos y delgados, y claramente definidos.
Era bastante llamativo. Me entregó un cuenco con salsa para mojar. Era mi salsa de sésamo favorita. Miguel me miró, levantó ligeramente las cejas. Asentí con la cabeza, sabiendo que tenía algo en mente. Luego negué con la cabeza. Las cosas que me había contado Sr. Jorge, no me atrevía a contarlas a la ligera, pero Miguel lo había adivinado. Tomó un sorbo de té, con voz tranquila. Dijo, ya te lo he contado todo. Era una afirmación, no una pregunta. Estaba perdido en mis pensamientos, cuando Miguel llamó a un camarero, y pidió que nos trajeran vino en lugar de té. Sirvió el vino, mientras me miraba. Sus finos labios se curvaron ligeramente. El anciano no fue lo suficientemente sincero. Hay algunas cosas que definitivamente no te contó. Dicho esto, me entregó la copa de vino. ¿Quieres oírlo? Cogí la copa, y asentí con sinceridad. Miguel es un lugar donde la gente guarda secretos. Él me contó lo que pasó después. Comimos 3 platos de rollitos de carne, y bebimos 5 botellas de cerveza, mientras él me explicaba el amor y el odio que se profesaban Sr. Jorge y mi madre en el pasado. Las primeras partes eran más o menos las mismas. Sr. Jorge era despiadado e indiferente. Jugó con mi madre. Cuando ella estaba profundamente enamorada de su hijo, él se retiró rápidamente, y le dio una gran suma de dinero como compensación por la ruptura. Mi madre solo descubrió entonces que él ya tenía esposa. Mi madre tenía un temperamento obstinado. Se negó a abortar. Quería tener al bebé en su vientre, pero el Sr. Jorge no era el tipo de hombre que le permitiría quedarse con el niño. Temía que pudiera ser utilizado en su contra en el futuro, así que orquestó un accidente. Mi madre sufrió un accidente de coche. Perdió al niño, pero los accidentes son impredecibles. Mi madre resultó gravemente herida. Le extirparon el útero. Perdió la capacidad de tener hijos para el resto de su vida, y el anciano solo lo mencionó de pasada. Habló de cómo había apuñalado a mi madre, pero no dijo ni una palabra sobre cómo mi madre lo había vengado. Lo que él no dijo, lo dijo su hijo por él. Mi madre era una mujer despiadada. Después de eso, cayó en una profunda depresión. Pasaba los días llorando, e incluso intentó suicidarse varias veces. Después de ser salvada, parecía haber renacido de verdad. Ya no estaba deprimida. En cambio, buscó activamente al Sr. Jorge. No le guardaba rencor. Lloraba como una flor empapada por la lluvia. Se aferró a él hasta la muerte. Mi madre siempre fue una mujer con mucho encanto. De lo contrario, no habría conseguido que el Sr. Jorge, que había pasado por tantas mujeres, se quedara con ella tanto tiempo, aunque había conocido a muchos hombres, y era astuta. También cayó en la trampa de su ternura, pero cuando estaban juntos, mi madre sacó de repente unas tijeras que había preparado de antemano, e hizo algo que puso fin a la carrera de don Juan del Sr. Jorge. Afortunadamente, su esposa le había dado un hijo, así que al menos tenía un heredero. A los 17 años, se fue al campo a divertirse, y accidentalmente cayó al agua y se ahogó. Sr. Jorge, que nunca había derramado una lágrima, lloró hasta quedarse sin voz. Más tarde, el anciano adoptó a Carlos, y comenzó a buscar por todo el mundo a Miguel, el hijo ilegítimo que había abandonado en su juventud. Miguel fue finalmente encontrado, y devuelto a la familia Jorge. Sin embargo, Miguel despreciaba su condición de hijo ilegítimo. Prohibió al viejo Sr. anunciarlo al mundo. Solo le permitía decir que era su hijo recién adoptado. A medida que envejecía, el otrora poderoso anciano había perdido hacía tiempo su antigua gloria. En público, el anciano seguía pareciendo tan imponente como siempre, pero en privado, el anciano apreciaba a su único heredero. Lo mimaba sin cesar. Todo lo que Miguel decía, él lo aceptaba con una sonrisa, incluso cuando me pidió que me casara con él. Con los contactos de Sr. Jorge, seguramente conocía mi verdadera identidad desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no podía ir en contra de su querido hijo. No asistió a la boda. Fue porque Miguel se lo prohibió. Así terminó la historia. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Fue muy emocionante. Di un gran trago a la cerveza helada. El frescor se extendió por mi garganta. Lo único que se me ocurrió decir fue, mi madre es increíble. Ese despiadado magnate de los negocios de los rumores había sido domesticado. No era de extrañar que hubiera mencionado a mi madre antes en la mesa. Décadas más tarde, Miguel todavía se emocionaba. Si fuera yo, estaría aún más emocionado. Después de comer y beber hasta saciarnos, Miguel pagó la cuenta y me llevó a casa. Lo seguí, empujando su silla de ruedas, queriendo preguntarle algo, pero al final no me atreví a hablar. El resto del camino a casa fue en silencio. Volvimos juntos al dormitorio en silencio. Le ayudé a acostarse en la cama. Me senté al otro lado. Tras un momento de silencio, no pude contenerme más. Le hice la pregunta que tenía en mente.
¿Sabías quién era yo desde el principio? Miguel se volvió para mirarme. Sus pupilas, de un negro puro, eran insondables. Asintió con la cabeza. ¿Te casaste conmigo a propósito? Me mordí el labio. Le pregunté en voz baja, ¿para vengarte de tu padre? Estaba claro que Miguel odiaba a Jorge, aunque ahora el anciano lo trataba como un tesoro precioso. Él se había rebajado, haciendo todo lo posible por complacerlo. Inesperadamente, Miguel negó con la cabeza. Me miró. Te engañé deliberadamente para que aceptaras un matrimonio concertado, pero no fue para enfadarlo. Fue porque yo no entendía. Aparte de eso, ¿qué otra razón podría haber para que Miguel concertara deliberadamente un matrimonio conmigo? Aunque está discapacitado de cintura para abajo, con su aspecto y su estatus, no le faltan mujeres que se le echan encima, con solo un gesto de su mano. Innumerables chicas más guapas que yo acudirían en masa. Entonces, ¿por qué yo? Miguel me miró, me dio una respuesta, pero me pareció que no había dicho nada, porque quería casarme contigo, dijo, pero tenía miedo de asustarte. Así que utilizó la excusa de un matrimonio concertado. Me quedé atónita ante su respuesta. No pude recuperarme durante mucho tiempo. ¿No nos conocimos el día de la boda? Miguel me miró fijamente durante un rato. Sus largos dedos presionaron su frente. Suspiró con impotencia. ¿De verdad no me reconociste? Estaba completamente confundida. ¿Qué debería haber reconocido en él? Es el segundo hijo de una familia rica, y yo solo soy la hija de una persona corriente. Incluso soy adoptada. Si no fuera por este matrimonio concertado, habríamos sido de dos mundos completamente diferentes. ¿Cómo podrían Jun y tú haberte cruzado en tu camino? Miguel me hizo señas para que me acercara. No podía moverse con facilidad. Obedecí y me acerqué. Me senté a su lado. Miguel levantó la mano y la posó suavemente sobre mi cabeza. Me revolvió el pelo. Ya te lo dije antes, dijo. Soy el hijo ilegítimo de Jorge. ¿De su juventud? ¿Sabes dónde crecí? Negué con la cabeza. Habló lentamente, en el orfanato Hinsing. Mi cuerpo se tensó. Estudié sus rasgos con atención, intentando relacionar el rostro que tenía ante mí con alguien de mis recuerdos más profundos. Me resultaba un poco familiar, pero no me atrevía a creerlo. Creía haber adivinado su identidad. Lo señalé con el dedo. Luego me señalé a mí mismo, pero la voz se me atragantó en la garganta. El hilo cayó sobre mi mano febril. Él lo apartó suavemente. Su voz también estaba ahogada por la emoción. Parece que aún me recuerdas. Y las lágrimas brotaron de mis ojos al instante. Por supuesto que te recuerdo. En aquel entonces, no se llamaba Miguel, se llamaba Javier. Javier era el nombre que le dio su madre. Y Javier significaba brillante en el contexto de esperanza. En aquel entonces, yo tampoco me llamaba Lucía. Me abandonaron al nacer. No tenía apellido. El director me llamó Carmen. Era una niña salvaje criada en un orfanato, pero él había tenido una madre. Sin embargo, su madre lo abandonó. Tenía 6 años cuando lo llevaron al orfanato. El niño que yo recordaba tenía un rostro atractivo, pero era inusualmente delgado. Tenía la tez pálida. Aunque había sido criado por su propia madre antes de ser abandonado, parecía gravemente desnutrido. En aquella época, era frágil y sensible. Era débil y tímido. Su frágil cuerpecito parecía que se iba a deshacer con el viento. Como nuevo miembro del orfanato, los demás niños lo acosaban. Al final, no pude soportarlo más. Lo salvé del grupo de niños. Siempre había sido el líder de los niños, pero en aquel entonces, para salvarlo, no dudé en pelear con esos matones. En varias peleas, con heridos por ambos lados, los matones finalmente se retiraron y dejaron de acosar a Miguel. Después de eso, Miguel se convirtió en mi pequeño compañero. Incluso cuando iba al baño, se agachaba fuera de la puerta para mirar. A la hora de dormir, su cama estaba al lado de la mía, y me cogía la mano en secreto, para sentirse seguro y conciliar el sueño. Era un niño que carecía enormemente de seguridad, al menos en aquella época. Bajo mi cuidadoso cuidado, el pequeño compañero, Miguel pasó de ser un frágil corderito, a un joven lobato. Creció, ganó algo de músculo, y su rostro, aún infantil, se volvió mucho más guapo. Además, en algún momento, se transformó de un niño tímido y frágil, en el luchador más duro del orfanato. Si alguien se atrevía a decir una sola palabra mala sobre mí, él apretaba sus pequeños puños y se abalanzaba sobre él, cada vez con aspecto de que estaba a punto de devorarlo. A partir de entonces, nadie en el orfanato se atrevía a provocarnos, y nadie nos prestaba atención. Me sentía un poco solo, pero Miguel estaba feliz de tener paz y tranquilidad. Parecía que para él, mientras estuviera a mi lado todos los días, era feliz, pero los buenos tiempos nunca duran. Un día, noté que Miguel parecía una persona diferente. Empezó a actuar aturdido, y se asustaba con facilidad.
Incluso empezó a rechazar mi contacto. Al principio, me enfadé mucho, pero más tarde, descubrí por casualidad que era la directora, esa mujer de mediana edad, que parecía amable y gentil en apariencia. Tenía tendencias pedófilas. Y Miguel, con su tez pálida y sus rasgos delicados, se convirtió naturalmente en su nuevo objetivo. Esa noche, Miguel escapó del orfanato. Antes de irnos, ni siquiera tuvimos tiempo de decir una palabra. Después de eso, nunca volví a ver a Miguel. Más tarde, a menudo pensaba en él. Siempre creí que Miguel probablemente ya no estaba vivo. En aquella época de pobreza, ese niño de 6 años con un temperamento sensible e impulsivo, que escapó del orfanato, ¿cómo podría haber sobrevivido? A menudo pienso en los niños del orfanato, que debían de ser como Javier en aquella época, pálidos y frágiles, extremadamente inseguros, pero a veces me siento desanimado, pensando que no debe haber otro niño tan guapo como él, aunque sus cejas y sus ojos aún no se habían desarrollado completamente. Era increíblemente hermoso, impresionante incluso años después. Yo hacía tiempo que había crecido. De vez en cuando recordaba al niño de mis recuerdos, siempre pensaba en esos ojos de ciervo. Así que, de adulto, me obsesioné mucho con el dinero, y donaba hasta el último centavo que ganaba al orfanato. Por supuesto, no al director del orfanato de entonces. Más tarde, en un momento de descuido, maté a un niño del orfanato. Se investigó y se reveló una serie de crímenes. Me enviaron a prisión. Todo esto sucedió después de que dejara el orfanato. Saliendo de mis recuerdos, me recosté contra la cabecera, y escuché en silencio mientras Miguel me contaba la historia de su vida después de marcharse. Me dijo que, tras escapar del orfanato, terminó en la calle, pero no se atrevía a alejarse demasiado. Tenía miedo de que, si se alejaba demasiado, no volvería a verme nunca más. A menudo se escapaba para verme, en la puerta del orfanato, en la oscuridad, pero no se atrevía a encontrarse conmigo, por miedo a que, si lo descubrían, yo me viera implicada, y también por miedo a que, una vez me viera, no fuera capaz de soportar marcharse de nuevo. Hasta más tarde, fui adoptado, por la mujer que ahora es mi madre. Después de que me adoptaran, Miguel nos siguió en secreto y nos observó durante un tiempo, pero mi madre era muy amable conmigo, y me dedicaba todo su amor y sus sentimientos. Viví una vida muy feliz, nunca salió con nadie, y me crió sola, hasta que finalmente se sintió tranquila para marcharse. Tenía 17 años cuando salí del orfanato, y mi madre me llevó a su casa. Crecí rodeado de amor. Mi madre era una mujer que vivía la vida al máximo. Tenía claro lo que amaba y lo que odiaba. Amaba el dinero y era vanidosa. Sin embargo, incluso cuando solo le quedaban 5 yuanes, gastaba 3 yuanes en comprarme pan, y el dólar restante en comprarme agua. Luego donaba el último dólar a un mendigo indigente en la calle. Era excepcionalmente hermosa. Le encantaba vestirse de ese color rojo vivo que pocas personas podían llevar. Su vida era como una rosa roja en pleno esplendor, roja y deslumbrante. Ahora sé que cuando me casó con Miguel, quizá tenía otros motivos, pero sigo sin odiarlo. De verdad, si no fuera por él, no existiría la Lucía de hoy. La noche es tranquila. La voz de Miguel es baja y agradable. Continúa contando su historia, pero los acontecimientos que siguieron se pasan por alto con unas pocas palabras casuales. No quiere detenerse en la vergüenza y el dolor. Yo tampoco quería preguntar. Dijo que más tarde, cuando estaba vagando por ahí, su madre lo encontró. No había llorado en mucho tiempo, y se emocionó tanto que se le saltaron las lágrimas. Pensó que su madre había venido a llevarlo a casa, pero la llevó a comprar ropa nueva, la llevó a comer comida deliciosa, y luego la llevó a la casa de la familia Jorge, para pedirle al viejo SR, de la familia Jorge, que lo reconociera. Dijo que quería que lo reconociera, pero en el fondo sabía que era imposible. Solo estaba utilizando a Miguel para extorsionar dinero. Había sobreestimado la posición de Miguel a los ojos de Jorge, y subestimado su crueldad. Jorge no era alguien a quien se pudiera manipular fácilmente, al igual que había ordenado a alguien que provocara el accidente de mi madre en aquel entonces. Después de despedir a Miguel y a su madre, gastó una fortuna para que alguien provocara un accidente a la madre biológica de Miguel. Fue Miguel quien lo salvó, y por eso, se quedó con un par de piernas lisiadas, dejándolo con una discapacidad de por vida, pero aún así no pudo salvarla, ni siquiera pudo sentir el amor de una madre que había perdido y recuperado, y desde ese día, no tuvo madre, odiaba a su madre, y odiaba aún más a Jorge. Después de todo, era su propia carne y sangre. Jorge lo envió a un hospital privado para que lo trataran con cuidado, y transfirió una gran suma de dinero a su cuenta, suficiente para que viviera una vida de lujo, pero incluso con todo ese dinero, no pudo curar
Las piernas de Miguel. Miguel se marchó más tarde, utilizando ese capital inicial. Este hombre en silla de ruedas logró hacerse un hueco en el distrito comercial clandestino. Al recordar estos acontecimientos pasados, Miguel frunció ligeramente el ceño, con un destello de crueldad en el rabillo de los ojos, que le hacía parecer el cachorro de lobo que había sido. Unos segundos más tarde, Miguel se recompuso rápidamente y continuó con su historia. Hace unos años, el hijo querido de Jorge y su difunta esposa murió en un accidente. Después de llorar y lamentarse, se dio cuenta de que no tenía ningún heredero. En su dolor, recordó que tenía un hijo ilegítimo que vivía en otro lugar. Utilizó todos sus contactos para encontrarlo. Desgraciadamente, Miguel se negó a reconocer su ascendencia y prohibió a Jorge contárselo a nadie más. Jorge sabía en el fondo que Miguel le guardaba rencor. Sin embargo, hizo todo lo posible por apaciguarlo y reparar el daño causado. Sin embargo, tras años de penurias y agitación, años de indiferencia, y sabiendo que Jorge estaba al lado de su madre, contrató a alguien para que provocara el accidente. Para ser sinceros, a Jorge nunca le importó la vida o la muerte de Miguel. No tenía intención de matarlo, pero si Miguel también hubiera muerto en el accidente, Jorge no se habría entristecido. La historia continúa. Cuando Sr. Jorge estaba eligiendo esposa para Miguel, mi madre tomó la iniciativa de acercarse. Él sonrió y dijo que le arreglaría un matrimonio. La novia era yo. Miguel aceptó inmediatamente. Mi madre exigió una dote de 10 millones. Miguel no dudó en absoluto. Entonces, 10 minutos antes de la boda, el llamado intercambio emocional fue en realidad nuestro primer encuentro formal después de todos esos años. Después de enterarme de todo, mirando atrás con mi mentalidad actual, de repente comprendí la bondad de la familia Jorge en aquel entonces. Por ejemplo, en el banquete de la familia Jorge, mencioné casualmente un pastel delicioso, y cuando nos fuimos él me lo había envuelto para llevar. Bajé descalzo para escuchar a escondidas, pero él no me regañó. En cambio, me sentó en su regazo, por miedo a que tuviera frío en los pies. Cuando Carlos coqueteó deliberadamente conmigo, la ira en sus ojos era suficiente para matar a alguien. No era fingida. Esa noche, Miguel sacó más alcohol. Bebimos mucho, hablamos mucho. Más tarde, los dos estábamos borrachos. Una noche solitaria. El alcohol embriagador. Dos personas que se habían abierto el corazón. Era fácil que pasara algo, como que él me besara en los labios, o que yo temblara mientras cerraba los ojos. Tomar la iniciativa. Los rumores son falsos. Carlos no es incapaz. Pero también hay rumores de que su enfermedad en las piernas es falsa. Lamentablemente, este rumor también es falso. Carlos sí padece una afección en las piernas, pero en los momentos íntimos, me susurró al oído, no te preocupes, mis piernas se pueden curar. Dijo que si no estuviera seguro de que podrían sanar, no se habría casado conmigo. Quería negar con la cabeza y decirle que no importaba, que lo aceptaría sin importar lo que pasara, pero sus labios bloquearon los míos y no pude articular ni una palabra. La luz de la luna esta noche es especialmente suave, y Carlos también lo es. El pasado ha sido revelado. Carlos y yo pasamos de un supuesto matrimonio concertado a ser una pareja realmente casada. Se celebró la boda, se obtuvo el certificado, y ahora incluso la realidad del matrimonio está ahí. Somos una pareja de verdad. Después de esa noche, Carlos parecía otra persona. Delante de los demás, se mostraba indiferente y frío, pero cuando estábamos solos, era como el pequeño compañero que solía ser. Unos días más tarde, fue el cumpleaños del Sr. Fu. Este banquete no se parecía en nada a las reuniones familiares informales anteriores. 2 días antes, el Sr. Fu llamó a Carlos y le preguntó con cautela si quería asistir. Carlos escuchó con indiferencia. Luego se volvió a mirarme. Al ver que yo asentía, finalmente aceptó. El día del cumpleaños, Carlos me tomó de la mano y asistimos juntos. El banquete se celebró en un hotel propiedad de la familia Fu. El amplio salón de banquetes tenía capacidad para casi 1000 personas. En cuanto la figura de Carlos apareció en la entrada, el Sr. Fu se apresuró a saludarlo, pero a mitad de camino, la mirada indiferente de Carlos lo hizo retroceder. Se detuvo en seco, esbozó una sonrisa incómoda y no se acercó más. Todos miraron con desconcierto, pero no le dieron mucha importancia. Después de todo, a los ojos del mundo, Carlos no era más que un hijo adoptivo discapacitado y desestimado. Fu Guan se acercó de nuevo, sonrió y saludó a Carlos, pero sus ojos estaban llenos de resentimiento y anhelo. ¡Qué mujer tan retorcida! Estaba locamente enamorada de él, pero insistía en darse aires y burlarse de él con altivez, como si no fuera el pobre diablo que no podía tener lo que quería. El sarcasmo de Fu Guan no obtuvo ni una mirada de Carlos, hasta que su desprecio se volvió hacia mí. Se burló del vestido de noche que llevaba.
hablando en tono sarcástico, e insinuando que yo era de clase baja. No me lo tomé demasiado en serio, pero la temperatura a mi alrededor bajó repentinamente. Giré la cabeza y vi que la expresión de Carlos se había vuelto gélida. Delante de todos los invitados, me defendió directamente. Miró a Fu Wan y luego me tranquilizó con calma. No importa. Cada uno tiene su propia definición de lo que es, de clase baja. En su mente, quizás tener la cintura gruesa y el cuello corto sea el estándar. Fu Wan se tocó el cuello, furiosa y avergonzada, a punto de llorar. No se atrevió a montar una escena, pero Fu Zizhen se acercó rápidamente. Con el pretexto de pensar en el bien común, respaldó sutilmente a Fu Wan, con expresión severa. Los regañó en nombre de un hermano mayor, diciendo que hoy era el cumpleaños del anciano, y que los hermanos Fu habían montado semejante escena, lo que solo haría que los demás se rieran de ellos. Pero antes de que pudiera terminar, Carlos se frotó las cejas con impaciencia. Tras escuchar su discurso, me tomó de la mano y me llevó directamente al centro del salón. En el centro, el SR. Estaba rodeado de gente como una estrella, pero sus ojos estaban fijos en su propio hijo. Pensándolo bien, era realmente desgarrador. Luis fue despiadado en su juventud, tratando tanto a extraños como a allegados con la misma frialdad, pero aunque fuera duro en su prime, a medida que envejecía y se acercaba al final de su vida, su corazón se había ablandado. En su juventud, probó los extremos del poder y la riqueza. Ahora, solo quería experimentar el calor de la familia. Después de ver todo el glamour superficial, empezó a anhelar la forma más simple de felicidad, tener a sus hijos a su lado y disfrutar de sus años dorados en paz. Era trágico que su esposa hubiera fallecido, dejándolo solo. Su hijo mayor había muerto en un accidente, y su único pariente consanguíneo, por odio hacia él, se negaba a reconocer sus lazos familiares, y estaba discapacitado por su propia culpa. Para él, ese castigo era peor que la bancarrota. ¿Pero quién podía decir que no se lo merecía? Carlos siguió con su costumbre. Me llevó a un lugar tranquilo con poca gente. Miré a Wenzu en la distancia y, de repente, sentí una punzada de celos. Tiré de la manga de Carlos y le susurré: ¿alguna vez te gustó Wenzu? Carlos se quedó quieto. Se volvió a mirarme con expresión inusualmente seria. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Solo lo he adivinado. Luego le describí la escena del último banquete familiar, en la que lo vi mirar fijamente a Wenzu. Carlos sonrió, cogió su copa de vino y dio un sorbo. Para mí, ella es como una hermana mayor sin parentesco. Cuando vagaba solo, me ayudó mucho. Más tarde, fue gracias a mí que conoció a Fu Zizhen. En ese momento, Carlos suspiró, la última vez. Al verla seguir a Fu Zizhen, sentí pena por ella. Siempre me he sentido culpable. A Fu Zizhen no le importa, y yo siempre he tenido la sensación de haberla empujado al fuego. Pero me detuve un momento, recordando la intensa mirada con la que Carlos había visto a Wenzu. Carlos se rió y me acarició la cabeza con indulgencia. ¿Dónde está la pasión de la que hablas? Estás pensando demasiado. Es solo que ver a alguien que te hizo un favor. Alguien como una hermana. Ser arrastrada al fuego por ti y seguir a Fu Zizhen sufriendo injusticias, te hace sentir remordimientos. Exhalé aliviada. También podía entender los sentimientos de Carlos. Tenía que ver con sus experiencias infantiles. Carlos era en realidad una persona fría por fuera, pero cálida por dentro. Siempre recordaba a quienes le habían ayudado, al igual que a quienes le habían hecho daño, pero seguía un poco confundida. Todo lo que tenía que hacer era revelar su verdadera identidad, y advertir a Fu Zizhen que tratara mejor a Wenzu. Seguro que no se atrevería a desobedecer. Carlos negó con la cabeza. Los asuntos del corazón no se pueden forzar con la fuerza bruta, requieren afecto mutuo. Siento que se ha confiado a la persona equivocada, pero todo lo que siga es su propia elección. No interferiré. Escuché con atención y asentí. Carlos era realmente un hombre lúcido. Cuando me quedé en silencio, Carlos tiró de mi manga. Al mirar hacia abajo, me agarró la muñeca y con un ligero tirón me obligó a agacharme. Nuestras miradas se cruzaron durante menos de 3 segundos. Su nuez se movió ligeramente y luego besó mis labios. La sensación fue cálida. Me soltó la muñeca y me levanté en estado de shock, sin saber por qué me había besado de repente. Recuerda eso, dijo en voz baja, con un destello de sonrisa en los ojos. La mirada que te he echado ahora era apasionada. Las miradas que le echo a los demás no son así. Me sonrojé, no esperaba que le importara eso. Justo cuando el ambiente entre nosotros se caldeaba, el SR. Aprovechó el banquete de cumpleaños para anunciar algo delante de todos. Yang se ha vuelto. Era su hijo biológico. El salón se quedó en silencio durante unos segundos. Luego estalló el caos. Todo el mundo en la ciudad sabía que Luis no tenía hijos biológicos. Su único hijo había muerto en un accidente años atrás. La familia Fu solo tenía 3 hijos adoptivos. Y Carlos, discapacitado, era el menos favorecido.
Todos estaban convencidos de que Fu Zizeng era el heredero, pero ahora, Carlos se había convertido de repente en el hijo biológico del Sr. Fu. Todos los presentes se sintieron incómodos. Durante los últimos años, ¿quién no había intentado ganarse el favor de Fu Zizeng? En banquetes anteriores, cuando los dos hijos adoptivos aparecían juntos, todos habían tratado de complacer a Fu Zizeng, ignorando intencionadamente a Carlos. No sabían que habían apostado por el caballo equivocado. Pensaban que ese era el momento culminante del banquete. Pero justo cuando el ambiente alcanzaba su punto álgido, mi madre hizo una entrada triunfal. Se había arreglado meticulosamente. Llevaba un vestido rojo tan brillante que casi deslumbraba, el pelo largo y ondulado, los labios de un rojo intenso. Ese rojo intenso no parecía vulgar, sino que realzaba al máximo su encanto. A sus casi 50 años, el tiempo había dejado huellas en su rostro, pero también le había añadido un toque de seducción. Se acercó a mí, miró las manos entrelazadas de Carlos y las mías, y sonrió cada vez más ampliamente. No me dirigió la palabra, sino que se fue directamente hacia Luis. Los dos se miraron a los ojos. Esperaba que Luis se enfadara, pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirándola en silencio y dijo, «Estás aquí», como si su llegada hubiera sido esperada. Este banquete de cumpleaños, al que asistía la élite del mundo de los negocios, terminó abruptamente con la llegada de mi madre. El Sr. Fu subió con ella. ¿De qué hablaron exactamente? Nadie lo sabía, ni yo ni Carlos. Hasta el día siguiente, cuando recibí una llamada de la comisaría. Mi madre había sido arrestada. Se había entregado. Según su confesión, había matado a alguien años atrás. La víctima era el hijo biológico de Luis, ese joven rico que ni siquiera había cumplido 18 años. A los 17 años, vivía una vida de mimos y caprichos. Era un niño mimado y arrogante. Luis, habiendo perdido la capacidad de tener más hijos, lo mimaba en exceso, concediéndole todos sus caprichos. Su estilo de vida era extravagante en todos los sentidos, pero este niño mimado, a los 17 años, se escapó al campo con Luis. El joven amo, que nunca había visto a un granjero, estaba emocionado más allá de lo imaginable. Una noche en el campo, se encontró con una joven, no pudo controlarse y la dejó inconsciente con una piedra. La madre de la joven lo persiguió y lo empujó accidentalmente al río, y yo era esa joven. Esa noche, quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi casa en la ciudad. Mi madre me dijo con calma que había llegado a tiempo y había ahuyentado a ese sinvergüenza. Para mí, el asunto estaba zanjado, pero no sabía que ella había matado a alguien esa noche, ni que la víctima era el hijo del temido magnate Luis. Era realmente una conexión kármica. Él la engañó, le hizo perder la fe en el amor, le arrebató su hijo y le extirparon el útero para que nunca pudiera tener más hijos. Ella, a su vez, arruinó su vida y mató accidentalmente a su hijo. Después de todos los giros y vueltas, quizás solo el término, enemistad mortal, pueda describirlo. Corrí a la comisaría para verla, pero la policía me dijo que mi madre no quería verme. Después de múltiples intentos, no tuve más remedio que volver a casa. Rogué a Carlos que contratara al mejor abogado, pero mi madre nunca vivió para ver ese día. Ni siquiera había sido condenada. Murió bajo custodia. No fue un suicidio. El centro de detención estaba estrictamente vigilado. No tuvo oportunidad de hacerlo. Murió de una recaída de cáncer. Y fue entonces cuando me enteré. Le habían diagnosticado un cáncer de pulmón en fase terminal, en una etapa en la que el tratamiento era casi ineficaz. Supe su secreto poco antes. Ni siquiera tuve tiempo de hacerle una sola pregunta. Si no fuera por Carlos, quizás no hubiera podido seguir adelante. Él, como yerno, se encargó de todo personalmente. En el funeral, miré fijamente el retrato en blanco y negro de mi madre. La foto carecía de color, pero al mirar ese rostro, no pude evitar pensar en el vestido rojo. Su existencia había sido vibrante y llena de vida, y ahora se había vuelto gris y blanca. Después del funeral, regresé a casa. Quería ir al dormitorio de mi madre a echar un vistazo, pero inesperadamente descubrí la carta que me había dejado. Resultó que todo había sido parte de su plan. Antes de morir, quería verme casada con la persona adecuada, alguien a quien conocía desde la infancia, a quien no había visto en años pero que nunca había dejado de pensar en mí, a quien, a pesar de su discapacidad física, era excepcionalmente capaz y podía protegerme. Antes de morir, quería ver a Luis por última vez, echar un último vistazo al hombre, al que había amado y odiado toda su vida. En la carta, decía que siempre había querido vivir una vida brillante, pero que había conocido a Luis. Se habían conocido cuando ella tenía 20 y pocos años, en la flor de la vida, y él ya más de 40, maduro y estable, capaz de atraparla en la palma de su mano sin hacer ruido. Más tarde, se vieron envueltos en una relación de amor,
y odio durante el resto de sus vidas. En la carta, mi madre mencionaba el incidente en el campo. Cuando llegó, el joven ya me había quitado la mitad de la ropa. Si hubiera llegado un momento más tarde, podría haber perdido mi virginidad. En su ira, se abalanzó sobre él para discutir, y lo empujó accidentalmente al río. El chico no sabía nadar, mientras luchaba en el agua. Mi madre estuvo a punto de saltar a salvarlo, pero a la luz de la luna reconoció el rostro del agresor. Era el hijo del temido magnate Luis. Esa noche, mi madre se quedó mucho tiempo junto al río, destrozada y dudando, pero al final no saltó. Dejó que aquel joven impulsado por la lujuria se hundiera en el fondo. En la segunda mitad de la carta, me dijo que me había casado con Carlos, porque había investigado y sabía que éramos compañeros en el orfanato, que teníamos una buena relación, y que Carlos me había cuidado y protegido en secreto todos estos años, por lo que se sentía tranquila al entregarme a él. En cuanto a utilizarme para vengarse de Luis, nunca lo había pensado. La letra de mi madre reflejaba su personalidad, despreocupada y sin complejos. Escribió varias páginas con fluidez. Incluso podía sentir su tono a través de las palabras. Habló de su vida con Luis, de todo el amor y odio entre ellos, de cómo ni siquiera podía decir quién le debía más al otro. Por eso, no necesitaba usarme para vengarse, solo quería que yo fuera feliz. Incluso si la persona que me hacía feliz era el hijo de Luis. Decía que el amor y el odio, el bien y el mal, al final no significaban nada, eran cuestiones de su generación, que no tenían nada que ver conmigo ni con Carlos. La última página de la carta estaba casi en blanco, solo tenía una frase. Y fue precisamente esa frase la que me hizo derrumbarme al instante. Yo que había estado emocionalmente tensa todo el tiempo. Su letra era desordenada y descuidada, pero cada palabra era clara. Nunca pude tener hijos en esta vida. Gracias por ser mi hija. Apreté la carta contra mi pecho, y las lágrimas empezaron a caer en grandes gotas. Era yo quien debía darle las gracias. Me abandonaron al nacer, y ella me crió a pesar de saber que no éramos parientes. Antes de nacer, elegí a mi madre en el cielo, elegí mal, me abandonaron sin culpa, pero fue ella quien me llevó a casa 7 años después, compensando el error que cometí entonces. Junto con la carta, había una tarjeta bancaria. La contraseña era mi fecha de nacimiento. Dentro estaban sus ahorros de todos estos años, y la dote que Carlos le había dado, sin tocar, todo guardado para mí. Casualmente, al 7º día después de la muerte de mi madre, el Sr. Fu falleció, murió mientras dormía. Cuando el mayordomo lo descubrió, ya había fallecido. Ante esta noticia, Carlos permaneció en silencio, colgó el teléfono en silencio, fue a ver al anciano por última vez en silencio, y celebró el funeral en silencio. El Sr. Fu había hecho los preparativos hacía mucho tiempo. Dejó un testamento a un abogado, legando todos sus bienes a Carlos. En cuanto a Fu Zizhen y Fu Wan, no recibieron nada excepto el título de hijos adoptivos del Sr. Fu. Esta decisión era coherente con toda la vida de Luis, un hombre de negocios, que valora las ganancias por encima de las emociones. Despiadado, el epítome del egoísmo, incluso en la muerte. Su patrimonio no dejaría ni un centavo a sus hijos adoptivos, ni siquiera una parte simbólica. Por eso, en el funeral, Fu Zizhen y Fu Wan no aparecieron en absoluto. Después del funeral, los invitados se marcharon, y la silla de ruedas de Carlos se detuvo frente a la lápida. Bajó la mirada y se quedó mirando, en silencio, la foto en blanco y negro que había encima. Yo estaba a su lado, y aparte del silencio, no sabía qué decir. Después de un largo rato, sopló una brisa, y Carlos habló de repente, riendo suavemente con tono burlón. ¿Sabes por qué pasó los últimos años esforzándose tanto por complacerme? Porque quería compensarse a sí mismo. Negué con la cabeza. Quería compensar su propia falta. Nunca me quiso a mí, su propio hijo. Incluso más tarde, cuando intentaba complacerme con cuidado, y se esforzaba por compensarme, todo era por él mismo. Tuvo todo en la vida, poder e influencia, pero su único arrepentimiento fue no haber podido tener más hijos y que su amado hijo muriera en un accidente. Debería haber vivido solo, pero por suerte, me tenía a mí, su hijo ilegítimo, que le daba algo de consuelo, así que se esforzaba tanto por complacerme. Compensarme era solo para compensar sus propias carencias, para que sus últimos años parecieran menos lamentables. Carlos frunció los labios con expresión burlona, pero sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Siempre se amó solo a sí mismo, pero por mucho que se esforzara por complacerme, seguía siendo muy lamentable. A lo largo de toda su vida, no hubo nadie que se preocupara realmente por él. Su esposa le fue fiel, pero su frialdad y su infidelidad la llevaron a la depresión y a la muerte. Tu madre lo amó, pero él le arruinó la vida. Si hubiera quebrado antes de morir, nadie se habría quedado a su lado, todos lo habrían abandonado. Qué trágico. Pero ese día,
Carlos aún derramó una lágrima ante la lápida de Luis. Dijo que esa lágrima era su despedida, que rompía con todo el pasado desagradable, rencores, injusticias, odio y resentimiento. Todo desapareció con la vida y la muerte. Lo que nos queda es un futuro completamente nuevo. Nuestro siguiente plan fue someternos a un tratamiento. El tratamiento fue bien, pero surgió un giro inesperado. En el baño, la prueba de embarazo mostró 2 rayas. Estoy embarazada. La llegada repentina del niño trastornó nuestros planes, pero también trajo un rayo de esperanza, como si todas las dificultades del pasado tuvieran un nuevo comienzo, al igual que la nueva vida que crecía dentro de mí. A partir de ese día, lo que más le gustaba hacer a Carlos era coger un diccionario y elegir nombres. Gracias a él, soñaba con nombres todas las noches. Más tarde, se volvió molesto. Lo presioné, deja de pensar en eso. Ya he decidido el nombre. Carlos parecía serio. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó mientras yo bebía agua tibia. Si es niño, Fugi; si es niña, Fugihua. ¿Qué te parece, Fugihua? La flor de la riqueza y la prosperidad. ¡Qué nombre tan significativo! Carlos se quedó en silencio un momento. Luego me atrajo hacia él y me abrazó. Sus palabras cálidas me hicieron cosquillas en los oídos. ¿Por qué no tenemos un tercer hijo? El primero Fugi, el segundo Fugihua, y el último Fuku Dijiwo. ¿Qué te parece? Yo me reí, acurrucada en sus brazos, con ambas manos alrededor de su cintura. ¿Por qué no un cuarto? Llamémosle Magnífico. La risa baja de Carlos resonó en mi oído. Me rodeó con la mano y la apretó ligeramente, diciendo con seriedad: si tenemos una hija, llamémosla Fusin. La luz de la luna era brillante, y su voz era aún más suave que ella. Tengamos una hija como la niña llamada Wansin, del orfanato. Le encantaba llevar vestidos blancos. Tenía unos ojos brillantes y sonrientes, en forma de media luna. ¿Te parece bien? Sí, es perfecto. Si tenemos un hijo, que sea como el niño del orfanato, guapo y apuesto, con un espíritu feroz como el de un lobo cuando lucha. Levanto la cabeza entre sus brazos, justo a tiempo para ver la luna fuera de la ventana. Han pasado tantos años desde que Carlos y yo éramos niños, pero la luna que cuelga alta en el cielo nocturno sigue siendo la misma luna de entonces. Fin.